Policía miente sobre mujer negra en el tribunal sin saber que su esposo era director del FBI. Luana, 40 años, negra, orgullosa, empresaria, forjada no en un lecho de oro, sino en noches de insomnio, facturas atrasadas y la fuerza de quien decidió nunca aceptar la condición que le fue impuesta. No heredó nada. Todo lo que tiene, lo construyó ella misma, ladrillo a ladrillo. Una mujer que durante décadas escuchó que no era para ella, que tenía que bajar el nivel, aceptar su lugar y agradecer cualquier migaja que el mundo le tirara. Pero ella no lo aceptó y ahora allí estaba, entrando por primera vez en su nueva casa, en uno de los barrios más caros y exclusivos de la ciudad. La puerta se abrió lentamente, como si el propio sistema electrónico se sorprendiera de su presencia. Luana salió del coche lentamente, con un paso firme que resonaba en el suelo de piedra de la entrada como si dijera, ya estoy aquí. Llevaba un elegante vestido blanco que contrastaba con el color oscuro de su piel, y solo llevaba en las manos las llaves de su nueva casa y una sonrisa discreta y contenida, que solo ella sabía lo mucho que le había costado permitirse sentir. A su alrededor, las ventanas se abrieron discretamente, las cortinas se movieron, miradas invisibles perforaban el aire, tratando de entender quién era esa mujer que ahora vivía allí. No era la primera vez que el barrio recibía a gente rica, pero no se trataba del dinero, se trataba del color, la postura, la audacia silenciosa de estar en un espacio donde muchos pensaban que no debía estar. Luana respiró hondo. Sabía lo que eso significaba. No era solo la conquista de una casa, era la conquista de un territorio emocional, social, simbólico. Era demostrar que su historia había valido la pena. Que los días de trabajar como empleada doméstica, de vender productos en la calle, de dormir en el sofá de una amiga mientras juntaba centavos, todo eso estaba impreso en cada centímetro de esa victoria. Al entrar en la casa, cada pared parecía darle la bienvenida. Las amplias ventanas dejaban que la luz tocara el suelo, revelando un hogar listo para ser vivido, pero aún vacío de recuerdos. Luana sonrió con los ojos húmedos. Por muy fuerte que fuera, por muy blindada que se hubiera vuelto ante las injusticias del mundo, allí, en ese momento, sola entre esas paredes blancas y elegantes, se permitió llorar. Era el llanto de quien había vencido, de quien había llegado demasiado lejos para ser ignorada. Mientras Luana atravesaba la puerta de su nueva casa con pasos firmes y serenos, con los ojos brillantes de quien ha superado lo imposible, al otro lado de la calle había alguien observándola con una inquietud que no provenía de la sorpresa, sino de la arrogancia herida. Alice, sentada en su balcón revestido de mármol italiano y rodeada de macetas con flores que servían más como adorno que como expresión de vida, miraba a Luana como quien observa una amenaza disfrazada de elegancia. Alice tenía 35 años, había crecido rodeada de privilegios. Su mundo estaba hecho de fiestas exclusivas, herencias silenciosas, acuerdos entre familias poderosas y la firme convicción de que todo lo que tenía se lo merecía simplemente por haber nacido allí. Hija única de un magnate del sector inmobiliario, estaba acostumbrada a no escuchar nunca un no, a no compartir nunca el espacio con nadie que estuviera fuera de su burbuja dorada. Para ella, el barrio no era solo una dirección, era una valla invisible que separaba a los nuestros de los otros. Y ver a Luana cruzar esa valla fue como una grieta en el espejo perfecto de su realidad. Se veía en sus ojos una incomodidad lenta y venenosa que comenzaba en los dedos impacientes que tamborileaban en el brazo de la silla y terminaba en una expresión contraída, como si algo estuviera fuera de lugar, como si el universo hubiera cometido un grave error. Una mujer negra, en un coche de lujo, viviendo en una casa tan imponente o más que la suya. Algo, en la cabeza de Alice, no tenía sentido. No podía entenderlo sin recurrir a una vieja excusa que muchos prefieren no admitir, pero que se esconde detrás de frases como «esto es raro», «no es prejuicio», «es solo intuición». Hay algo que no cuadra en esta historia. Su mente comenzó a trabajar, pero no en el campo de la lógica, sino en el de las suposiciones sesgadas. No sabía absolutamente nada sobre Luana. No conocía su trayectoria, su historia, sus retos, sus victorias, sus traumas, pero decidió allí mismo, en ese instante, que Luana solo podía haber conseguido todo eso por medios ilícitos. Y como si una conclusión racista no fuera suficiente, empezó a imaginar que tal vez Luana era heredera de alguna familia involucrada en fraudes, lavado de dinero, delitos que solo existían en la fantasía distorsionada que construyen la envidia y los prejuicios. Alice era el tipo de persona que sonreía en cenas benéficas mientras pronunciaba frases efectistas sobre la igualdad, pero nunca se había sentado a la mesa con alguien que no tuviera el mismo apellido
o el mismo saldo bancario. Era el tipo de persona que publicaba frases sobre la empatía en las redes sociales, pero miraba desde arriba a quienes le servían la comida en el restaurante. La llegada de Luana fue como un espejo al que se negaba a mirar. Un incómodo recordatorio de que el mundo estaba cambiando, y de que el éxito de alguien como Luana significaba que ella, Alice, ya no era tan especial como imaginaba. Durante el resto del día, Alice no quitó los ojos de la nueva casa. Observaba cada movimiento con el tipo de obsesión disimulada que solo quien se siente amenazado por el progreso ajeno puede mantener. Anotó el modelo del coche, se fijó en las marcas de las maletas, intentó adivinar el valor de la ropa. No se le escapaba nada, y con cada detalle que descubría, su indignación crecía como un veneno sutil, destilado en silencio, porque lo que realmente le molestaba no era el coche, ni la casa, ni el vestido. Era la idea de que Luana se sentía cómoda allí, que pertenecía a ese lugar, que no tenía que dar explicaciones a nadie. Eso era insoportable. Cuando cayó la noche, Alice fue a la cocina, preparó un té de lavanda, el mismo que decía tomar para mantener la calma, y volvió a la ventana, donde siguió vigilando. Cada luz que se encendía, cada risa que se escapaba por las paredes de la casa de Luana, algo dentro de ella se retorcía. ¿Cómo podía alguien parecer tan tranquila? ¿Cómo podía simplemente existir allí, como si tuviera todo el derecho? En el fondo, Alice ni siquiera sabía lo que quería. ¿Echar a Luana? ¿Humillarla? ¿O tal vez solo reafirmar su propia superioridad, como quien necesita pisotear al otro para recordar su propio valor? Pero algo quedó decidido esa noche. Un sentimiento que no se expresó con palabras, pero que quedó claro en sus ojos fijos, fríos y calculadores. Luana no era bienvenida, y ella, Alice, haría todo lo posible para demostrar que esa mujer no pertenecía a ese lugar. El problema es que Alice no sabía con quién estaba tratando. No sabía que Luana no era de papel, ni de porcelana. Estaba hecha de fibra, de superación, y que cada vez que la vida intentaba quebrarla, ella volvía más fuerte. Pero eso aún estaba por venir. En ese momento, la guerra era silenciosa, una guerra de miradas, de juicios, de intenciones ocultas tras fachadas impecables. La guerra había comenzado, incluso sin declaraciones, y Luana, sin saberlo, ya era objeto de un plan que no nacía de la razón, sino del rencor enmascarado de la civilidad. La mirada de Alice no era solo de vigilancia, era la mirada de quien se siente superior, pero teme perder el trono. Era la mirada de quien cree que todo lo que ha conseguido es por mérito propio, pero nunca ha tenido que luchar ni un solo día para demostrar que es digna de estar donde está. Era la mirada de quien ve en el otro no a un vecino, sino a un error que hay que corregir. Y así es como comienzan las grandes tragedias, con una mirada malintencionada, disfrazada de preocupación. Esa noche, mientras Luana se preparaba para dormir, agotada pero en paz, sintiendo el nuevo olor de la casa mezclado con los viejos sueños que ahora se hacían realidad, Alice ya había decidido. No descansaría hasta sacar a Luana de allí, aunque para ello tuviera que mancharse las manos con todo aquello que en público juraba aborrecer. La semana había comenzado con un sol generoso, de esos que bañan las aceras con un brillo casi cinematográfico. Era el final de la tarde en Los Ángeles y la brisa que soplaba por las lujosas calles del barrio donde ahora vivía Luana tenía el aroma de los árboles bien cuidados y de las flores que adornaban las casas millonarias como trofeos. La tranquilidad típica de ese barrio ocultaba, bajo su superficie impecable, una tensión silenciosa, alimentada por miradas cruzadas, susurros entre puertas y dedos inquietos en las persianas. Y esa tarde, algo diferente estaba a punto de suceder. Luana, tras días intensos de mudanza y organización de la nueva casa, finalmente decidió tomarse un tiempo para sí misma. Sentía que necesitaba respirar, dejar que la energía de la nueva etapa circulase. Envió mensajes a 3 grandes amigos, hermanos del alma, compañeros de su viaje desde los tiempos en que todo era incertidumbre y los bolsillos solo contenían valor. Todos ellos habían caminado juntos por el mismo sendero de superación. Eran empresarios, líderes comunitarios, activistas, hombres negros, exitosos, con un pasado difícil y un presente honorable. Hombres que conocían el valor de los logros porque habían vivido de cerca el precio de la exclusión. Llegaron en sus coches de lujo alrededor de las 5 de la tarde, modelos potentes, importados, con acabados que no reflejaban ostentación, sino el merecido derecho a celebrar una vida construida con dignidad. Al detenerse frente a la casa de Luana, bajaron sonrientes, bien vestidos, cargando regalos simbólicos y con esa alegría espontánea del reencuentro. El sonido de las risas
resonó ligeramente en la calle, una escena común en cualquier barrio donde la gente se visita. Pero allí, para quienes los observaban desde ciertas ventanas, no parecía solo una visita. Alice llevaba una hora de pie, como todos los días desde que Luana se mudó. Estaba allí una vez más, detrás de las cortinas de lino francés, sosteniendo un vaso de agua mineral como si fuera un cáliz sagrado, y contemplando la escena como quien ve algo que no puede aceptar. La incomodidad que ya se había convertido en rutina se transformó en inquietud. La llegada de los amigos de Luana fue como una mecha. El hecho de que fueran negros, bien vestidos y propietarios de esos coches de alta gama la desarmó. No podía aceptar la naturalidad con la que ocupaban ese espacio, como si ese lugar también fuera suyo, como si tuvieran derecho a estar allí. Alice cogió el teléfono sin dudarlo. Llamó al 911 con una frialdad calculada. Su voz, serena y llena de fingida preocupación, cargaba el peso disimulado del prejuicio más antiguo, el de pensar que la presencia de negros en un barrio de élite solo podía explicarse por el crimen. Dijo que había hombres extraños en coches caros merodeando por una casa del barrio. Sugirió que tal vez se trataba de una banda. Hizo ver que estaba tratando de proteger el barrio, cuando en realidad estaba tratando de proteger su propia ilusión de control. Menos de 10 minutos después, 2 coches patrulla llegaron a toda velocidad. Los neumáticos rayaron el asfalto con una violencia innecesaria para la ocasión. Sin diálogo, sin precaución, los policías salieron de los coches con los ojos llenos de sospecha. Apuntaron a los 3 hombres que aún reían en la acera, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. El abordaje fue brutal. Fueron acorralados contra sus propios vehículos, registrados, interrogados a gritos, tratados como si la culpa ya estuviera grabada en sus identidades. Luana oyó los gritos desde la cocina. Corrió hacia la puerta. La escena que se presentó ante sus ojos la dejó paralizada por un segundo. Sus amigos, hombres dignos, estaban siendo tratados como si fueran invasores, criminales. Su corazón se aceleró a un ritmo caótico. Salió inmediatamente de la casa y gritó con fuerza, exigiendo respeto, exigiendo explicaciones. Los policías, en un primer momento, intentaron silenciarla, pero Luana no era una mujer que se callara. Con firmeza, dijo que esos hombres eran sus invitados, que los coches eran suyos, que la denuncia era falsa, que aquello era racismo, puro y claro. Hubo un silencio incómodo. Uno de los policías intentó justificarse diciendo que había recibido una denuncia anónima, pero, a pesar de intentar mantener la compostura, su voz no ocultaba la duda que se había instalado. No tenía nada, ninguna justificación más allá del prejuicio disfrazado de protocolo, ninguna prueba, ninguna razón, solo la palabra de una vecina invisible que no soportaba ver a esos cuerpos allí, libres, en paz. Después de algunas llamadas y preguntas forzadas, los policías se vieron obligados a liberar a los amigos de Luana. Pidieron disculpas formales, pero el daño ya estaba hecho. Los hombres se recompusieron con dignidad, pero la humillación ya había dejado su huella. Luana los abrazó con fuerza. Había rabia en sus ojos. También había tristeza, porque sabía que, a pesar de todo el éxito, a pesar de toda la honestidad, el color de su piel seguía siendo interpretado como una amenaza. Dentro de su casa, después de que todos se hubieran ido, Luana se permitió derrumbarse durante unos minutos. No era solo por sus amigos, era por el dolor de darse cuenta de que, a pesar de toda su lucha, todavía tendría que enfrentarse a los fantasmas del racismo. Pero también sabía que eso no la quebraría. Al contrario, fortalecía su convicción de que estar allí era un acto de resistencia. Al otro lado de la calle, Alice estaba enfadada. Su plan había fallado, pero para ella eso no era el final, solo era el primer intento. Y lo que comenzó con una denuncia vacía, pronto se convertiría en algo mucho más perverso, porque a veces el odio disfrazado de celo es la raíz de los peores actos. Y en esa calle perfecta, bajo la fachada de tranquilidad, nacía una guerra. Luana permanecía en el balcón, con los brazos cruzados y la mirada fija en la calle, como si aún estuviera procesando lo que acababa de suceder. Había una mezcla de sentimientos que se acumulaban dentro de ella con brutal fuerza: rabia, tristeza, frustración, miedo, un dolor antiguo que conocía muy bien, pero que creía haber superado. El sonido de las sirenas aún resonaba en su mente como un cruel recordatorio de que, a pesar de todo el éxito, el mundo no había cambiado tanto como ella pensaba. Los policías, ahora más contenidos, retrocedieron unos pasos después de escuchar a Luana presentarse en voz alta y clara. Ella exigía respuestas. Sus palabras eran duras, afiladas, firmes. No gritaba por descontrol, sino por justicia. No permitía que la indignación le quitara su dignidad, pero no aceptaba el silencio como respuesta. Preguntó por qué habían abordado a sus amigos con tanta agresividad. Quería saber el nombre del denunciante. Quería que le explicaran allí, delante de todos, qué justificaba aquella humillación. Los agentes, desconcertados, intentaron repetir la misma frase. Fue una denuncia
niña anónima. Y esa frase, que parecía tan simple, sonaba para Luana como una bofetada, porque ella sabía lo que había detrás. Sabía que era una excusa para reforzar el viejo juego en el que un grupo es sospechoso incluso antes de ser escuchado, en el que el color de la piel pesa más que cualquier currículum, cualquier buena intención, cualquier derecho. Sus tres amigos, aún visiblemente conmocionados, intentaban mantener la compostura, pero en sus ojos se reflejaba el dolor que proviene de la vergüenza impuesta. Fueron empujados contra los coches y registrados como delincuentes. A uno de ellos lo empujaron contra el capó sin previo aviso. A otro le arrancaron la cartera del bolsillo y esparcieron sus documentos por el suelo como si fueran basura. Todo delante del vecindario. Todo delante de las miradas que se escondían detrás de las cortinas, listas para juzgar, pero no para intervenir. Luana sabía que no se trataba de un error aislado. Era parte de un sistema que aún veía con recelo a los cuerpos negros, incluso cuando vestían traje, incluso cuando conducían coches caros, incluso cuando sonreían. Y eso dolía. Dolía más de lo que ella podía explicar, porque ella siempre había creído en la educación, en el trabajo duro, en la honestidad como camino. Pero allí, viendo a sus amigos tratados como delincuentes por el simple hecho de estar cerca de su casa, se dio cuenta de que el esfuerzo no siempre protege, y lo que hacía todo aún más cruel era el hecho de que la denuncia había partido del propio vecindario, de alguien que veía todos los días su coche aparcado, su presencia en el jardín, la entrada y salida de muebles y cajas, su vida pacífica tomando forma, y aún así, o quizás precisamente por eso, decidió llamar a la policía. No por seguridad, sino por molestia, no por miedo, sino por intolerancia disfrazada de celo. Cuando finalmente los policías decidieron liberar a los amigos de Luana, se disculparon formalmente, palabras secas, técnicas, vacías de arrepentimiento real, como si siguieran un guión para evitar cualquier denuncia formal. Pero Luana no quería disculpas, quería un cambio, quería respeto, quería que, al menos una vez, la humanidad estuviera por encima de la sospecha. Los amigos entraron en su casa en silencio, y su silencio decía más que cualquier desahogo. Dentro de la amplia sala, decorada con tonos neutros y luces suaves, se sentaron en el sofá y permanecieron allí durante un rato, mirando al suelo, como quien intenta reorganizar sus propios pensamientos. Luana sirvió agua, pero no dijo nada durante unos minutos. Sabía que cualquier frase sería insuficiente ante lo que habían vivido. Más tarde, hablaron sobre lo absurdo, sobre la tristeza, sobre cómo la sensación de ser sospechoso nunca desaparece por completo. Uno de ellos dijo que había dejado de visitar a sus amigos en barrios como ese porque se cansó de que la policía lo parara. Otro contó que había pensado en vender su coche porque lo paraban con frecuencia. Y todos estuvieron de acuerdo en una cosa: el mundo exige a un hombre negro el doble por la mitad del reconocimiento. Luana lo escuchó todo, guardó cada palabra, y sintió, una vez más, que su presencia en ese barrio era más que personal, era política, era un acto de resistencia. Pero incluso una mujer fuerte se cansa, y esa noche, después de que sus amigos se marcharon, subió las escaleras lentamente, con el peso de la injusticia sobre sus hombros. Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba recuperar fuerzas, necesitaba entender qué hacer a continuación, porque en ese momento supo que aquello no terminaría allí. Alice no podía pensar en otra cosa. El sonido de la voz firme de Luana enfrentándose a los policías aún resonaba en su cabeza. Se sentía expuesta, irritada, humillada por cómo la situación no había salido exactamente como esperaba. Para alguien como ella, acostumbrada a mover los hilos entre bastidores, esa interferencia de la realidad era inaceptable. En el fondo, Alice no solo quería que Luana fuera puesta en su lugar, quería que desapareciera de allí. No soportaba su presencia en esa calle, en esa casa, en ese barrio que hasta entonces parecía libre de cualquier incomodidad. Y más que eso, no aceptaba haber fallado. Con la mente en ebullición, Alice pasó la noche en vela. Se sentó en su despacho, rodeada de cuadros caros y diplomas enmarcados, que enmarcaban una vida construida sobre conexiones, no sobre méritos. Jugaba con los anillos de sus dedos con inquietud, hojeando papeles sin prestar atención, hasta que algo dentro de ella se alineó con una frialdad aterradora. La decisión fue tomando forma lentamente, como quien arma un rompecabezas perverso. Luana tenía que salir de allí, y no por medios simbólicos. Quería algo definitivo. Fue entonces cuando empezó a hacer llamadas. Primero, a un viejo conocido que trabajaba en el sistema policial. Luego,
a un abogado oscuro que se ocupaba de documentos, contratos y lagunas legales. Era el tipo de gente que sabía cómo manipular la realidad hasta que se ajustara a los intereses de quien pagaba bien. Alice no era una criminal por naturaleza, pero el odio puede transformar a cualquiera. No usaba máscaras ni las necesitaba. Su rostro era elegante, su voz siempre dulce, pero lo que había detrás de eso cargaba con el peso de una maldad fría, racional, estratégica. En los días siguientes, movió grandes cantidades de dinero por vías discretas. Pagó $200,000 a 2 policías que ya se habían mostrado dispuestos a cruzar los límites a cambio de beneficios. Policías que llevaban años dentro del sistema, sabían cómo manipular incidentes, maquillar hechos, ajustar informes, sabían dónde meter mano, qué plantar, a quién convencer. El nombre de Luana fue incluido en el radar de la comisaría como persona de riesgo potencial, aunque no existía nada en su contra. La idea era simple: manchar su nombre, cuestionar su legitimidad, hacerla vulnerable. Alice sabía que la casa que Luana había comprado era nueva. El proceso de documentación aún estaba en su fase final, a pesar de que el pago ya se había realizado y el contrato estaba firmado. Había una laguna jurídica, una vulnerabilidad que ella explotaría con gran crueldad. Con la ayuda del abogado corrupto y los policías sobornados, falsificó documentos que indicaban que la casa nunca había sido vendida oficialmente a Luana. Manipularon fechas, crearon registros falsos, simularon transferencias inexistentes y, por último, crearon una denuncia oficial. Luana habría invadido la residencia. Un absurdo, pero sobre el papel parecía lo suficientemente real como para sustentar una acción policial. Alice esperó el momento adecuado. Dejó pasar los días, como quien observa el crecimiento de una trampa bien tendida. Sabía que Luana por fin estaba empezando a relajarse, a creer que todo aquello había sido solo un episodio aislado. Esperó a que bajara la guardia, y entonces, en una mañana fría y gris, autorizó que se ejecutara el plan. Luana se quedó paralizada por un instante. Su corazón se aceleró. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero no tuvo tiempo. Fue rodeada, inmovilizada y esposada como si toda su vida fuera una mentira. Escuchó palabras que apenas tenían sentido en ese momento. Allanamiento de morada, orden judicial, documentos oficiales. Cada frase sonaba como un golpe que desfiguraba todo lo que había construido. Intentó hablar, explicar, mostrar sus papeles, pero nadie quiso escucharla. Sus gritos por justicia se perdieron en el vacío de la arrogancia institucionalizada. La arrastraron por la casa, arrancándole la dignidad a cada paso. El suelo que había elegido con tanto cariño. Las paredes que había pintado en tonos neutros para acoger sus sueños, la puerta que mandó hacer a medida, pensando en la seguridad y la belleza. Todo era ahora escenario de una humillación sin sentido. Los vecinos salían discretamente de sus casas, algunos fingiendo sorpresa, otros disimulando el placer de ver lo que estaba pasando. Alice, como siempre, estaba allí, en su balcón, mirando la escena con la expresión fría de quien asiste a una obra que ella misma ha escrito. Dentro del coche patrulla, Luana sintió que se le escapaban las lágrimas, no por miedo, ni por debilidad, sino por rabia. Rabia por estar viviendo una injusticia grotesca. Rabia por darse cuenta de que, a pesar de haber vencido todas las estadísticas, seguía siendo considerada sospechosa. Rabia por tener que demostrar, una vez más, que era quien decía ser. En la comisaría, la trataron como un número. Sus palabras no tenían peso. Su currículum, su nombre, su historia, nada parecía importar allí. Era como si la verdad hubiera sido engullida por un sistema en el que las apariencias seguían valiendo más que las pruebas. Los policías actuaron con frialdad quirúrgica. Recitaron los documentos falsificados como si fueran verdades absolutas. Mostraron registros manipulados, firmas falsificadas, contratos distorsionados. La narrativa construida con tanto cuidado por Alice estaba funcionando. Luana intentaba, en vano, explicar que era la legítima propietaria, que tenía pruebas, que había pagado la casa con recursos lícitos, acumulados con años de esfuerzo, pero todo lo que recibía a cambio era desdén y miradas recelosas. Después de horas en una celda fría, aislada y sofocante, finalmente consiguió hacer una llamada. Marcó el número de Philippe, su marido, el hombre que siempre había estado a su lado, y que, en ese momento, sería su único ancla en la realidad. Cuando él respondió, su voz cargaba el peso de una indignación silenciosa. Ella le contó todo con detalle, desde el momento en que derribaron la puerta hasta el instante en que la arrojaron allí como si fuera culpable de un delito que nunca había cometido. Al otro lado de la línea, Felipe escuchaba. Cada palabra suya se convertía en una llama encendida en su pecho. Horas más tarde, estaba en la comisaría. Su postura era de autoridad, no la que se impone con gritos, sino la que se afirma en la mirada
mirada, en la presencia, en la trayectoria. Felipe era director del FBI, un hombre que había dedicado su vida al orden, a la justicia, a la verdad. Pero allí, de pie frente al comisario, se dio cuenta de que su nombre y su cargo no significaban nada cuando el prejuicio ya había envenenado la verdad. El comisario, sentado a la mesa, sostenía el discurso de que la justicia debe seguir su curso, como si esa frase bastara para justificar la ceguera. Dijo que, a pesar de ser el marido de Luana y del cargo que ocupaba, Philip no podía interferir. Afirmó que la denuncia iba acompañada de documentos oficiales y que lo único que se podía hacer era esperar a la audiencia. Felipe sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría agravar aún más la situación de la mujer que amaba. Luana permaneció allí una noche más. Una noche larga, cruel, que parecía no tener fin. Sin ropa limpia, sin el confort del hogar, sin un rostro amigo cerca, sola con sus pensamientos. Y aún así, no se rindió. Pensaba en todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Recordaba las veces que durmió en el suelo de la pequeña oficina al inicio de la empresa. De los noes que recibió por ser mujer, por ser negra, por ser ambiciosa, de las puertas cerradas, de las miradas burlonas, de las traiciones disfrazadas de colaboraciones. Y ahora, ante la mayor humillación de su vida, decidió que no sería esa prisión injusta la que la destruiría. En la mente de Luana, algo estaba cambiando. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de justicia, de devolver cada piedra lanzada, no con odio, sino con estrategia. Sabía que Felipe no dejaría esto así, sabía que él ya se estaba moviendo por fuera, y confiaba en eso. En la celda helada, donde la luz artificial nunca se apagaba, Luana se levantó, se pasó las manos por la cara y se secó las lágrimas secas. Se sentó en el borde de la estrecha cama y se repitió a sí misma: no me van a doblegar, nunca lo han conseguido. Y ahora no será diferente. Philip siempre había sido un hombre recto. Creció creyendo que la justicia no era una idea abstracta, sino un principio que debía vivirse con disciplina, valentía y ética. Así fue como llegó a donde llegó, director del FBI, respetado por sus colegas, temido por sus enemigos, un hombre con un historial impecable, no por casualidad, sino por elección. Siempre creyó que, incluso cuando todo parecía derrumbarse, aún quedaba orden por restaurar. Pero aquella mañana, al salir apresuradamente de su despacho, sintió algo diferente. No era solo rebeldía, era algo más visceral, un sentimiento que le hacía respirar más profundamente, caminar más rápido y mirar al mundo con ojos cargados de un brillo que no era pura ira, sino determinación implacable. Cuando llegó a la comisaría, la fría y burocrática fachada del edificio le pareció aún más opresiva. El guardia de seguridad de la entrada intentó detenerlo por protocolo, pero bastó una mirada de Felipe para que se apartara sin decir una palabra. La oficina del comisario estaba en el segundo piso. Felipe subió los escalones con paso firme, como quien camina hacia un campo de batalla. No había lugar para la charla trivial, para la amabilidad forzada. La situación exigía un enfrentamiento directo. El comisario lo esperaba. Era un hombre de mediana edad, con expresión rígida, del tipo que se esconde detrás de los reglamentos para no tener que enfrentarse a la realidad. Al ver a Felipe, fingió sorpresa, pero la tensión en su cuello delataba que ya había sido avisado de la visita. Invitó a Philip a sentarse, pero este permaneció de pie, mirándolo directamente a los ojos. Quiero saber por qué está detenida mi esposa. El delegado respiró hondo, tratando de mantener la formalidad, tratando de protegerse con palabras legales. Dijo que la detención se había llevado a cabo dentro de la legalidad, que había documentos, registros de propiedad, una denuncia formal. Dijo que comprendía su malestar, pero que tenía las manos atadas por las pruebas que tenían. Felipe lo escuchó en silencio. Cada palabra del delegado era como arena en los dientes, no por la formalidad, sino por la cobardía, por la facilidad con la que aceptaba manipulaciones como si fueran hechos incuestionables. Usted sabe quién es ella, dijo Philip con voz firme, y aún así ha decidido ignorar el contexto, ha decidido arrestar a una mujer negra, empresaria, sin antecedentes, en su propia casa, basándose en documentos claramente falsificados. ¿Cree que eso es justicia? El delegado intentó justificarse. Dijo que, por mucho que respetara a Luana y su historia, no podía hacer nada hasta la audiencia, que la palabra de los policías implicados, los documentos, la denuncia, todo apuntaba a un procedimiento estándar. Philip se acercó lentamente a la mesa, se quedó frente a él. Ha arrestado a una inocente, afirmó con firmeza. Pensó que no tenía a nadie que la defendiera, pero sí lo tiene, y voy a descubrir cada detalle de este caso. ¿Quién falsificó los documentos? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién recibió dinero? ¿Quién intentó borrar las huellas? Y cuando llegue allí, y llegaré, recordará este momento. El delegado se quedó en silencio. Sabía que no se enfrentaba a un civil,
civil cualquiera. Felipe no era solo un marido desesperado, era un hombre con recursos, inteligencia y contactos. Y, sobre todo, era alguien que no conocía límites cuando se trataba de proteger a sus seres queridos. Aún así, dijo que no podía liberar a Luana hasta la audiencia. Alegó que el sistema así lo exigía, que el protocolo era más fuerte que cualquier influencia personal. Felipe salió de la sala con los ojos en llamas, bajó los mismos escalones con más velocidad, cruzó el pasillo y se dirigió a la sala de custodia. Pidió ver a Luana. Después de un rato, le permitieron una breve conversación. Cuando ella apareció, todavía vestida con la ropa del día anterior, con el rostro cansado, pero con la mirada firme, él sintió el verdadero peso de lo que estaba pasando. Allí, frente a él, no estaba solo su esposa, era una mujer herida, magullada por dentro, pero aún intacta, y fue en ese momento cuando Philippe se dio cuenta. Aquello no era solo una injusticia, era un ataque directo a su historia, al camino que habían construido juntos. «Voy a resolver esto», dijo él, tomándole las manos con delicadeza, pero con absoluta firmeza. «Puedes confiar en mí. No voy a parar hasta encontrar a todos los responsables». Luana asintió. No había desesperación en sus ojos, solo cansancio. Ella creía en él, y eso era lo que más necesitaba en ese momento. Al salir de la comisaría, Philippe ya tenía un plan. Sabía por dónde empezar. Conocía los entresijos del sistema como pocos. Sabía que, cuando una mentira está bien contada, la única forma de desmontarla es con hechos incontestables. Esa noche no durmió. Rebuscó en archivos, llamó a sus contactos, reabrió antiguos expedientes. Su rostro, iluminado por la pantalla del portátil, reflejaba el rostro de un hombre que no buscaba venganza, sino la verdad. Una verdad que estaba dispuesto a arrancar, pieza a pieza, aunque tuviera que mancharse las manos de papel, sudor y sacrificio. Porque, en ese momento, Felipe no era solo un marido. Era el escudo entre la injusticia y la mujer que amaba. Y el mundo, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir de lo que era capaz. El día del juicio llegó como una pesada nube sobre el pecho de Luana. La ciudad parecía seguir su ritmo habitual, con claxones apresurados, cafés abarrotados y aceras llenas, pero para ella el mundo se había ralentizado. Cada paso hacia el tribunal sonaba como un eco sordo de lo que más temía, ser engullida por un sistema ciego, frío y burocrático. Se despertó temprano, aunque no había dormido. Se puso la única ropa que le parecía adecuada para la ocasión, sobria, sencilla, limpia. Ya no se trataba de estilo, se trataba de dignidad. Felipe la acompañaba, con la mirada firme, pero cargada de una rabia contenida que se desbordaba en silencios. Había pasado los últimos días investigando, hablando con contactos, revisando archivos. Había encontrado fallos, claras señales de manipulación, inconsistencias en los documentos que acusaban a su esposa. Pero el tiempo era su enemigo. La audiencia llegó demasiado rápido. Era como si alguien quisiera cerrar el caso antes de que la verdad tuviera tiempo de respirar. Y eso dolía, más de lo que él podía demostrar. El tribunal era amplio, frío, impersonal, paredes revestidas de madera pulida, sillas alineadas, un crucifijo alto sobre la mesa del juez. El espacio parecía más un teatro que un templo de la justicia. Luana se sentó junto a su abogado, un hombre experimentado, pero escéptico sobre las posibilidades. Miró a su alrededor. No veía rostros amigos, ni miradas solidarias. Era como si estuviera sola en un escenario rodeada de espectadores que ya habían decidido su destino. Alice estaba presente, sentada discretamente en la última fila, con sus gafas de sol y el rostro impasible. Fingía neutralidad, como si no tuviera nada que ver con lo que estaba pasando, pero por dentro vibraba. Se sentía ganadora. Ver a Luana allí, ante el juez, respondiendo por un delito que no había cometido, era su idea de triunfo, un placer morboso que disimulaba con una postura erguida y un rostro inexpresivo. El juez, un hombre de mirada severa y tono robótico, comenzó la sesión con una serie de palabras que parecían pertenecer más a un protocolo que a una búsqueda de la verdad. Presentaron los documentos, los mismos que Philippe sabía que eran falsos, pero que, en papel, parecían reales. La notaría había sido manipulada, las fechas modificadas. La firma, aunque cuestionable, había sido confirmada por un perito que, curiosamente, desapareció 2 días antes de la audiencia. La fiscalía expuso el caso con la convicción de quien cree más en los papeles que en las personas. Dijeron que Luana había invadido la propiedad, que los registros indicaban que la casa nunca había sido transferida legalmente, que la compra había sido extraña, realizada con valores elevados y en un tiempo récord. Intentaron pintar un cuadro de sospecha
sospecha, incluso sin pruebas concretas. Bastaban las preguntas lanzadas al aire para manchar su reputación. Luana fue llamada a declarar. Se levantó con dignidad y caminó hasta el centro de la sala con la cabeza alta, a pesar del peso del mundo sobre sus hombros. Contó su historia. Habló de su empresa, de cómo empezó de cero, vendiendo productos de limpieza puerta a puerta, de cómo construyó su marca, alcanzó el éxito, multiplicó sus ingresos y finalmente consiguió comprar la casa de sus sueños. Explicó paso a paso la negociación, los pagos, los registros. Dijo que la denuncia era absurda, que la casa era suya, que era la culminación de toda una vida de esfuerzo. Pero el silencio tras sus palabras fue ensordecedor. No había forma de demostrarlo. El contrato original había desaparecido misteriosamente de la oficina de la inmobiliaria. Los datos del sistema habían sido manipulados, y los testigos que podían confirmar su compra se habían echado atrás de repente. Alegaron olvidos, cambios en la dirección, fallos de memoria. Era como si el mundo se hubiera cerrado contra ella. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Parecía distante, como si no estuviera allí para escuchar de verdad. Cuando llegó el momento del veredicto, el aire se volvió denso. Philippe apretó los puños. Luana se mantuvo inmóvil. Su abogado bajó la mirada. El juez declaró que ante la falta de pruebas concretas para la defensa y teniendo en cuenta los documentos oficiales presentados por la acusación, Luana sería condenada a una multa de $100,000, a la pérdida inmediata de la casa y del vehículo utilizado como garantía de adquisición. Además, dictó 1 año de prisión en régimen cerrado, a menos que se llegara a un acuerdo financiero mediante un pago adicional. La sentencia cayó como una avalancha. No había base moral, no había lógica. Era un castigo basado en las apariencias, una verdad distorsionada que se imponía por la fuerza de unos documentos manipulados. Luana no reaccionó, no lloró, no gritó, no suplicó, se quedó sentada, con las manos sobre el regazo, los ojos fijos en un punto cualquiera de la sala. En su interior ardía un fuego. No era desesperación, era pura rebeldía, un tipo de indignación que no explota, sino que madura en silencio hasta convertirse en fuerza. Philippe, por su parte, apenas podía contener su frustración. Se sentía impotente ante el teatro jurídico que acababa de presenciar. Aquello no era justicia, era un espectáculo, era política, era un intento desesperado de silenciar a una mujer negra, inteligente, independiente y exitosa. Y detrás de todo ello, él sabía que había alguien moviendo los hilos. Tras el cierre de la audiencia, Luana fue conducida de nuevo a custodia temporal. Pero antes de salir, miró a Philippe. No dijo nada. Pero esa mirada era un pacto, una petición muda de acción, un recordatorio de que la lucha no había hecho más que empezar. Y en ese instante, Philippe se prometió a sí mismo que no descansaría. No solo quería revocar la sentencia, quería exponer a los culpables, uno por uno. Quería desenterrar la verdad con sus propias manos. Y lo haría, porque cuando la justicia falla, el amor se levanta, y amor era lo que él tenía de sobra. La condena aún parecía un absurdo lejano. Incluso después de escuchar la sentencia, incluso después de salir del tribunal escoltada como si fuera una amenaza, Luana aún intentaba comprender cómo era posible todo aquello. Era como si le hubieran arrebatado no solo su casa, su coche o su buen nombre, sino la lógica de lo que era justo. Sabía que existía la desigualdad. Siempre lo había sabido. Había crecido enfrentándose a barreras invisibles en cada etapa de su vida. Pero ver cómo el sistema funcionaba tan perfectamente contra alguien inocente, con documentos falsos que resultaban más creíbles que las verdades dichas con el corazón, era como caer en un abismo sin fondo. En el pequeño alojamiento donde la habían alojado provisionalmente hasta que se tramitara el pago del acuerdo, Luana se sentó en la estrecha cama, apoyó la espalda contra la fría pared y respiró hondo. No quería llorar, y no lloró. Sus lágrimas se habían quedado en el tribunal, en aquella última mirada con Philippe, donde no hizo falta decir nada. Lo que sentía ahora era otra cosa, algo más seco, más firme, un tipo de rebelión que no se gritaba a los 4 vientos, sino que crecía en silencio, piedra sobre piedra, hasta convertirse en un muro. Revivía todo en su mente como una película desordenada. El rostro del juez leyendo la sentencia como si fuera un número cualquiera. La mirada oculta de Alice al fondo de la sala, llena de falsa neutralidad. Los policías que juraban haber hecho solo su trabajo, cuando en realidad habían vendido su alma por dinero. Y luego venía lo más cruel, la sensación de impotencia, la certeza de que, para muchos, aquello era normal, que no habría titulares, que nadie marcharía por ella, que su dolor sería tratado como una excepción y su lucha como una exageración. Pero Luana no estaba hecha para rendirse. La injusticia no la destruía, la refinaba. Desde niña, aprendió a transformar cada caída en impulso, cada no en dirección, cada humillación en motivo. Y ahora, más que nunca, sentía dentro de sí un fuego que no ardía por venganza, sino por justicia, un
un deseo de demostrar, con cada célula de su cuerpo, que no sería enterrada viva bajo los escombros de la mentira, que volvería, que levantaría de nuevo su vida, y que esta vez, al hacerlo, sacaría a todos los culpables a la luz. En la celda, todo era incómodo. La cama, el olor del ambiente, el sonido metálico de las puertas al abrirse y cerrarse. Pero lo que más molestaba a Luana era el eco de la injusticia que se repetía en las voces a su alrededor. Escuchaba a otras mujeres contar sus historias, algunas tan absurdas como la suya. Todas tenían algo en común. Habían sido desacreditadas, subestimadas, silenciadas. Luana observaba y aprendía. Entendía que su lucha ya no era solo personal, ahora llevaba consigo el grito silencioso de tantas otras. Felipe, fuera, movía el mundo. Ella lo sabía. Conocía al hombre que había elegido para caminar a su lado. Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados ante aquella aberración. Y, aún así, no se apoyaba solo en él. Había asumido una responsabilidad mayor. Era como si, en medio del dolor, se hubiera convertido en la guardiana de una causa. No bastaba con librarse de la acusación. Era necesario desenmascarar el sistema, sacar a la luz la podredumbre que se esconde bajo los uniformes y los procesos. Las horas pasaban lentamente, pero cada una de ellas servía para fortalecer un plan dentro de Luana. Recordaba cada paso que había dado hasta llegar allí, el inicio de la empresa, la desconfianza de los primeros clientes, los días sin dinero, la primera gran venta, los premios, las entrevistas, el día en que firmó el contrato de la casa. Eso no se borraría, no por documentos falsificados, no por voces compradas. Su historia era demasiado verdadera para ser reescrita por manos sucias. Esa noche, tumbada en la incómoda cama, mirando al techo de hormigón sin ningún atractivo, Luana hizo una promesa en silencio, no a los demás, para sí misma. Cuando saliera de allí, y sabía que lo haría, no solo recuperaría lo que era suyo por derecho, abriría puertas, revelaría la verdad, haría ruido donde había silencio y justicia donde había omisión. Con el mismo vigor con el que había construido su vida, desmontaría pieza a pieza el castillo de arena que habían construido para destruirla. Su rebelión no sería ruidosa, sería meticulosa, firme, persistente. No quería aplausos, quería claridad, quería responsabilidad y, sobre todo, quería que ningún otro cuerpo negro, ninguna otra mujer, pasara por lo que ella había pasado. Aquello era más que una sentencia. Era el nacimiento de una nueva versión de sí misma. Una mujer que, a pesar de haber sido injustamente tratada, seguía siendo inquebrantable. La primera noche después de la audiencia, él no durmió. Se sentó en su sala de guerra, como solía llamar a esa habitación rodeada de monitores, carpetas, expedientes y archivos secretos, y encendió cada pantalla como si fuera a montar un rompecabezas invisible. Las luces del monitor se reflejaban en su rostro tenso, con los ojos rojos y la expresión dura. En la pared frente a él, fijó una imagen de Luana sonriendo, tomada el día de la inauguración de la nueva sede de la empresa. Esa foto no era solo un recuerdo, era motivación. Sabía que el caso de Luana era un ataque planeado, no era un error judicial común. Había demasiada precisión, demasiado tiempo involucrado. La denuncia, los documentos falsificados, los policías actuando en sincronía. Nada de eso era casual. Felipe ya se había enfrentado a tramas complejas, redes de corrupción, infiltraciones, amenazas y manipulaciones internacionales, pero nada se comparaba con lo que sentía ahora, porque nunca había sido personal, y ahora lo era. Empezó analizando los archivos de la compra de la casa. Tenía copias digitales de los documentos originales. Comparó línea por línea con los registros presentados en el tribunal. Las fechas no coincidían. Las firmas parecían copiadas. Los sellos de verificación habían sido alterados. Descubrió que la notaría implicada había pasado por un mantenimiento técnico 2 días antes de la denuncia, y casualmente los registros de la casa fueron corregidos ese mismo día. Detalles como estos, para un agente común, podrían pasar desapercibidos, pero no para Philip. Él sabía dónde buscar. Solicitó las grabaciones de seguridad de la notaría a través de un antiguo contacto que le debía favores. En las imágenes, vio a 2 hombres uniformados entrando por una puerta lateral, fuera del horario oficial, con voluminosas carpetas. Al analizar los rostros, reconoció a uno de ellos, Spencer, un policía que ya había sido citado en investigaciones anteriores por conducta dudosa, pero que siempre se había salido con la suya gracias a la ayuda de colegas influyentes. A partir de ahí, Felipe cambió de postura. Pasó de observador a cazador. Creó un expediente sobre Spencer. Cruzó datos bancarios, viajes, horarios de guardia, registros de asistencia a audiencias anteriores. En 3 noches, descubrió más de lo que sabían muchas comisarías juntas. Spencer había recibido cuantiosos depósitos en cuentas fantasma, todas vinculadas a empresas ficticias. Empresas que, curiosamente, tenían como vínculo indirecto
un bufete de abogados con un nombre que le sonaba familiar: Thompson and Freitas. Al consultar el historial del bufete, vio el nombre de uno de los socios como asesor jurídico de Alice. Philippe cerró los ojos por un instante. La rabia que sentía se transformó en concentración. Ahí estaba, la línea invisible que conectaba a Alice con toda esa operación. Ella había financiado, articulado y manipulado los engranajes de la justicia para arrebatarle a Luana lo que no podía soportar ver: dignidad, éxito y libertad. Era más que racismo, era más que envidia, era el deseo ciego de borrar a una mujer solo porque su existencia hería el orgullo de quienes viven en una burbuja de supremacía. A partir de ese momento, cada movimiento de Philip pasó a ser calculado milimétricamente. Sabía que si lo hacía por vías oficiales, el sistema se cerraría. Así que actuó en las sombras. Llamó a antiguos compañeros de las fuerzas especiales. Recurrió a analistas, programadores, antiguos informantes. No contrató mercenarios. No amenazó a nadie. Utilizó lo que siempre había tenido: inteligencia, precisión y una mente que nunca se rendía. En 2 días, tenía en sus manos extractos bancarios, declaraciones anónimas de empleados de la notaría, registros de la ubicación de Spencer y un mapa de los movimientos financieros de Alice en los últimos 6 meses. Todas las piezas encajaban. Era como si el propio sistema hubiera dejado rastros por creer que nunca sería cuestionado. Y ese fue su error. Subestimaron al hombre detrás de la mujer que intentaron destruir. Philip no le contaba a nadie lo que estaba haciendo. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que cuando lo revelara, lo tendría todo en sus manos: pruebas, registros, testimonios. Quería mostrar al mundo que el mismo sistema que oprimía también podía volverse contra los opresores. Y lo haría con frialdad, sin prisas, porque cuando la verdad llega con fuerza, no hace falta gritar, se impone por sí sola. Cada clic en el teclado, cada llamada realizada, cada carpeta abierta, era un paso hacia el fin de la farsa. Philippe lo sabía, solo estaba empezando, pero también sabía que cuando un hombre tiene el amor y la verdad como armas, ningún plan, por muy sucio que sea, sobrevive mucho tiempo. Spencer no era un desconocido. Ya había cruzado el nombre de ese policía en expedientes de mala conducta, informes internos archivados, quejas archivadas y registros de investigaciones silenciadas. Siempre se escapaba. Siempre reaparecía con otra insignia, en otro departamento, con otra función. Un hombre entrenado no solo en el oficio de la fuerza, sino en el oscuro juego de la manipulación institucional. Era del tipo que usaba el uniforme para disimular sus propios desvíos. Y ahora era el vínculo directo entre Alice y la caída de Luana. Philippe sabía dónde encontrarlo. Tenía acceso a sus rutas, hábitos y debilidades. Sabía que Spencer solía salir del turno de noche por la puerta lateral de la comisaría, evitar los bares del centro y conducir por carreteras menos transitadas. No por casualidad, sino por miedo a ser visto. Los hombres que viven a la sombra de su propia conciencia aprenden a evitar las luces muy fuertes. Y eso era exactamente lo que Philippe planeaba ser. La luz que expone lo que nadie quiere mostrar. Esa noche no fue solo. Llevó a 3 hombres de confianza, antiguos compañeros del ejército, silenciosos, discretos y leales. No estaban allí por furia, estaban allí por justicia. El encuentro tuvo lugar a la salida de un aparcamiento subterráneo, donde Spencer creía que nadie le esperaba. El coche fue interceptado sin alboroto. Le sacaron sin resistencia, sin posibilidad de reacción. No hubo gritos ni empujones, solo la fuerza contenida de quien lleva el peso de la verdad en sus manos. El lugar elegido era un claro apartado, en los límites de una reserva poco patrullada, donde el ruido de la ciudad desaparecía y solo quedaba el susurro de las hojas y la oscuridad cortada por los faros. Spencer fue colocado frente a Philip con las manos atadas, todavía tratando de entender lo que estaba pasando. Pero al ver quién estaba allí, su mirada cambió, de sorpresa a temor, porque Spencer conocía la reputación de Philippe, sabía de lo que era capaz. Y más que eso, sabía que no era un hombre que perdiera el tiempo con amenazas vacías. ¿Sabes por qué estás aquí?, dijo Philip sin levantar la voz. Spencer dudó. Aún intentaba mantener una postura de superioridad, pero sus ojos delataban su incomodidad. Intentó negarlo. Dijo que solo estaba cumpliendo órdenes, que había actuado basándose en documentos oficiales. Pero Philippe no había ido allí para escuchar excusas preparadas. Quería verdades, y para ello estaba dispuesto a indagar a fondo. Philippe se acercó lentamente, sin prisa, como quien desarma una trampa con sus propias manos. Arrojó delante de Spencer una carpeta con copias de extractos bancarios, fotos de él entrando en la notaría por la puerta lateral, registros de horarios que no coincidían, audios recuperados con fragmentos
cientos de conversaciones que mencionaban el nombre de Alice, y luego se quedó en silencio. Dejó que el peso de todo eso cayera solo sobre su conciencia. Spencer comenzó a respirar más rápido. Intentó encontrar una salida, pero estaba rodeado de pruebas, de testigos y sobre todo de la verdad. Y cuando Philip se acercó por última vez y le dijo, con mirada firme, o hablas, o tu familia cargará con esta culpa contigo, algo dentro de él se rompió. La confesión llegó con una mezcla de rabia, frustración y miedo. Spencer admitió haber recibido $200,000 en 2 pagos, uno de ellos en efectivo. Dijo que Alice lo buscó a través de un intermediario y que la propuesta era simple: crear un escenario en el que Luana fuera vista como una intrusa en la casa. Ellos se encargarían del papeleo, él de la ejecución. Relató en detalle cómo se falsificaron los documentos, cómo plantaron información en el sistema y manipularon el proceso de denuncia para asegurarse de que cayera en una comisaría conveniente, con un delegado cómplice. Contó que al principio se mostró reacio, pero que luego, al ver la cantidad ofrecida, cedió, y que Alice se aseguró de decirle que no era nada personal, solo necesario. Eso dolió más que cualquier otro fragmento. Era el tipo de frase que deshumaniza al otro, convierte a las personas en obstáculos y destruye vidas con la frialdad de quien cierra una puerta con elegancia. Cuando terminó, Spencer bajó la cabeza. No había nada más que decir. La verdad estaba al descubierto. Philippe no gritó, no celebró, no explotó de alegría, solo respiró hondo. Lo que quería no era venganza, era eso, el nombre, la confesión, el camino que llevaría al desmantelamiento de toda esa mentira. Philippe lo grabó todo, registró cada palabra. El audio se utilizaría más tarde para reabrir el caso, convocar al juez responsable, presentar las pruebas a la corrección y desmantelar la red de protección que Alice había creado. Pero allí, aquella noche, todo lo que Philippe sentía era una mezcla de alivio amargo y cansancio. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez tenía un arma real en sus manos. Spencer fue liberado horas más tarde, con la advertencia de que cualquier intento de fuga, manipulación o silencio le costaría más caro, y él lo sabía. Sabía que había cruzado una línea de la que no volvería. Philippe, al entrar en su coche, miró una vez más al cielo. No había luna aquella noche, solo una espesa oscuridad, pero dentro de él algo brillaba con fuerza. La justicia estaba en camino, y esta vez vendría cargada de la verdad. El reloj marcaba las 6:12 de la mañana, cuando los primeros pasos resonaron en las escaleras del edificio donde vivía Alice. La claridad del día aún se asomaba entre los altos edificios, como si dudara en iluminar lo que estaba a punto de suceder. El lujoso, silencioso e impecable condominio estaba a punto de convertirse en el escenario de una escena que muchos considerarían imposible. El sonido firme de las botas golpeando el suelo de mármol anunciaba la llegada de una fuerza que no venía con alboroto, sino con certeza, y esta vez con pruebas irrefutables. Alice, acostumbrada a dictar las reglas desde detrás de las cortinas, se despertó con los insistentes golpes en la puerta. No era el tipo de persona que se asustaba con las visitas, pero había algo en el ritmo de los golpes, en la energía del momento, que hizo que su corazón se acelerara. Se levantó lentamente, tratando de entender lo que estaba pasando, todavía con la camisa de lino que solía usar para dormir y el pelo recogido en un moño descuidado. Al abrir la puerta, vio a 3 agentes federales alineados. Uno de ellos le mostró la orden de arresto. El otro entró. Ella trató de mantener la compostura. Argumentó. Fingió sorpresa. Pero su tono perdió fuerza al escuchar los detalles de la acusación. Soborno, falsificación de documentos públicos, manipulación de procesos judiciales, asociación criminal. Todo allí, firmado, sellado, fundamentado con registros bancarios, confesiones grabadas, imágenes y fechas. Por primera vez, Alice se quedó sin argumentos. La máscara de mujer refinada y respetable se deslizaba con cada nueva prueba leída en voz alta. Mientras la conducían al coche patrulla, los vecinos comenzaron a reunirse en las ventanas. Algunos cuchicheaban con asombro, otros desviaban la mirada. Aquella mujer, que hasta entonces era un referente de elegancia e influencia en el barrio, ahora cruzaba el patio central esposada, bajo las miradas que antes la veneraban. Su rostro permanecía inmóvil, pero sus ojos temblaban. No era vergüenza, era furia, no por haber hecho lo que hizo, sino por haber sido desenmascarada. Horas antes, en otra parte de la ciudad, 2 policías también fueron detenidos. Spencer, ahora colaborador en el caso, había entregado todos los detalles del plan, incluido el nombre del socio que participó activamente en la fabricación
descubrieron de las pruebas falsas. Su detención fue rápida. Los tomaron por sorpresa, sin tiempo para esconder nada. Las órdenes eran claras: confiscación de documentos, acceso a los dispositivos electrónicos, bloqueo de las cuentas bancarias. Los dos intentaron negarlo, intentaron culparse mutuamente, pero lo que había contra ellos era mucho más grande que la vieja táctica de la negación. Mientras tanto, Felipe seguía cada movimiento desde la distancia. Estaba en lo alto de un edificio cercano a la comisaría, observando desde lejos el coche que traía a Alice, como quien asiste al último acto de un espectáculo que nunca pidió que se representara, pero que tuvo que dirigir. Sus ojos estaban firmes, pero había un peso silencioso en su expresión. No sentía placer, sentía alivio. Sentía que la verdad, después de mucho golpear, finalmente encontraba espacio para respirar. El arresto de Alice fue noticia local. Los medios de comunicación no pudieron ignorar la implicación de un nombre conocido de la élite californiana en un caso de falsificación y persecución racial. Los periódicos publicaron titulares discretos, tratando de no manchar demasiado la imagen de las influyentes familias implicadas. Pero Internet no tuvo piedad. Circularon vídeos del abordaje, se filtraron fragmentos de la confesión de Spencer, y poco a poco, la verdad llegó a lugares que nunca habrían escuchado la voz de Luana por voluntad propia. En la nueva audiencia, el ambiente era otro. Luana, ahora acompañada por un equipo legal más sólido, entró en el tribunal con la cabeza alta. Todavía había dolor en su mirada, marcas de todo lo que había vivido, pero también había fuerza. No la fuerza ruidosa de la revancha, sino la fuerza serena de quien sabe que ha ganado sin perderse. A su lado, Felipe caminaba con la misma serenidad. Un hombre que se enfrentó al sistema y ganó sin necesidad de gritar. Esta vez, las pruebas hablaban por sí solas. Se expusieron los registros de las transacciones, los accesos al sistema del registro civil, las declaraciones de los implicados. El juez, el mismo que antes se había basado en la falta de pruebas para condenarla, ahora mantenía la mirada baja, como si intentara ocultar la vergüenza de haber permitido aquello. La sentencia fue clara. Spencer y el otro policía recibieron una pena de 4 años de prisión, además de la pérdida definitiva de sus cargos. Alice, considerada la artífice del plan, fue condenada a 10 años por fraude, soborno y daños morales agravados por discriminación racial. El momento de la lectura de la sentencia fue silencioso. No hubo aplausos, no hubo celebración, solo la sensación de que por primera vez la justicia se había inclinado para escuchar a quienes casi siempre son dejados de lado. Luana escuchó cada palabra con serenidad, y cuando todo terminó, al salir del tribunal, se detuvo un instante en la escalera y miró al cielo. Era el mismo cielo del día en que fue esposada, pero ahora parecía más claro, más ligero. A su lado, Felipe la abrazó, y allí, en ese abrazo, había todo lo que necesitaban, la certeza de que habían atravesado el dolor de pie, juntos, no como víctimas, sino como supervivientes que no se habían rendido. La casa fue devuelta, les devolvieron sus bienes, pero nada sería como antes, porque Luana ya no era solo una mujer de éxito, ahora era un símbolo de resistencia, de verdad y de renacimiento. Se había hecho justicia, al menos sobre el papel. Los nombres estaban allí, las sentencias se leyeron en voz alta, las condenas quedaban estampadas en los registros oficiales como cicatrices recién formadas. Para muchos, ese momento representaba un final, un cierre necesario. Pero para Luana, para Felipe y para aquellos que habían acompañado cada paso de ese viaje marcado por el dolor, la humillación y la resistencia, lo que sucedería después revelaría hasta qué punto la justicia aún podía comprarse con la misma moneda que había financiado la injusticia. Alice, condenada a 10 años de prisión, fue trasladada en silencio a la cárcel de mujeres, bajo la mirada de la prensa, que se alimentaba de la caída de las grandes figuras con un apetito selectivo. Durante semanas permaneció allí, viviendo en un mundo que nunca había conocido, sin las comodidades de su casa decorada por diseñadores internacionales, sin los empleados que se anticipaban a sus deseos, sin el estatus que la mantenía protegida en su burbuja de privilegios. Pero incluso entre rejas, Alice no se sentía derrotada. Su mirada, incluso en su rostro pálido y abatido, aún conservaba la frialdad de quien cree que el dinero lo resuelve todo, tarde o temprano. Y pronto llegó. Poco más de un año después de su condena, comenzó a gestarse un movimiento discreto entre bastidores. Apareció un nuevo abogado, joven, ambicioso y bien relacionado con nombres poderosos de la élite jurídica del Estado. Presentó un recurso basado en fallos procesales, condiciones psicológicas agravadas, contribución a la comunidad antes de la condena y, por supuesto, una oferta económica que hablaba más alto que cualquier discurso. La fianza fue aceptada, $800,000. Alice salió de la cárcel en una mañana
mañana gris, bajo la protección de un equipo de seguridad privado. Estaba más delgada, con los rasgos más secos, pero sus ojos seguían intactos, fríos, calculadores, firmes. No había arrepentimiento, ni vergüenza, solo un nuevo plan. Ella no era el tipo de persona que aceptaba el fracaso como final. Para ella, la cárcel había sido solo una pausa forzada, un intervalo entre el primer acto y el siguiente movimiento del juego que insistía en controlar. Mientras tanto, Spencer también conseguía su propia salida. De los 4 años de condena, solo cumplió 6 meses. ¿La justificación? Buen comportamiento, presión de colegas influyentes y servicios prestados a la corporación. Todo envuelto en informes bien elaborados, firmados por figuras que preferían mantener las aguas tranquilas del sistema. La noticia de su liberación no tuvo la misma repercusión. Los medios apenas lo mencionaron, pero Felipe se enteró. Y cuando leyó el comunicado oficial, no se sorprendió. Sintió la misma amargura de quien conoce desde dentro los mecanismos que sustentan el desequilibrio. Luana, al enterarse de la liberación de Alice, no reaccionó de inmediato. Estaba en el patio de la casa, sentada entre las macetas de lavanda, regando las plantas como si también intentara regar su paz. Philip se acercó y le entregó la hoja con la noticia. Ella leyó en silencio, con los ojos fijos en las palabras, como si cada línea fuera una puñalada emocional. Pero al terminar, solo asintió y volvió a cuidar las flores. Eso decía más que cualquier grito. Era la respuesta de alguien que ya ha aprendido que el mundo no siempre camina al mismo ritmo que la justicia, pero que aún así no retrocede. Para Luana, esa libertad comprada era la prueba de que la lucha era más larga que cualquier sentencia. Era un recordatorio de que las estructuras que sostienen el poder son maleables al dinero, y que el mismo sistema que la condenó injustamente ahora liberaba a los culpables con la misma naturalidad con la que archiva denuncias y guarda verdades en un cajón. Pero ella no dejaría que eso la afectara. Al contrario, era combustible. Era la certeza de que aún quedaba mucho por hacer. Alice, al salir de la cárcel, no regresó directamente a su antigua casa. Sabía que estaba siendo vigilada, que los ojos de la sociedad estaban puestos en ella, aunque discretamente. Pasó unos días recluida en una casa de campo, ordenando sus pensamientos, revisando contactos, reconstruyendo alianzas. Y entre los nombres que resurgieron, uno llamó su atención: Spencer. Buscó saber dónde estaba, cómo había sido su liberación, y descubrió que él también estaba libre, aunque más cauteloso. Fue Alice quien tomó la iniciativa. Le envió un mensaje, marcado por la formalidad y una propuesta implícita: reencontrarse. Y cuando finalmente se sentaron frente a frente de nuevo, en una casa apartada, lejos de las cámaras y las voces de la ciudad, no había resentimiento entre ellos. Había algo más peligroso: complicidad. Pasaron horas en silencio, alternando frases cortas y miradas de acuerdo. No necesitaban recordar el pasado, solo reorganizar el futuro. Ambos sabían que Felipe no había parado, que Luana seguía siendo un símbolo, y que sus nombres, aunque limpios en los registros actuales, aún cargaban con el peso de la caída. Eso era lo que los unía: la necesidad de volver a la cima, de recuperar lo que habían perdido. Pero, sobre todo, el deseo de hacer pagar a Philip, no con justicia, sino con algo más sutil y cruel. Y así, en el silencio de una habitación cerrada, nació un nuevo plan, aún sin forma, aún sin un plazo definido, pero con un propósito claro: la venganza. Felipe, al otro lado de la ciudad, caminaba de vuelta a casa, con una intuición palpitando en el fondo de su mente. Lo sabía, lo sentía en el aire. Aquello aún no había terminado. Y Luana, regando las últimas flores antes del atardecer, también lo sabía. No toda libertad viene acompañada de paz, y no toda paz dura para siempre. En la oscuridad de una casa alejada de la ciudad, rodeada de altos árboles y caminos de tierra que alejaban cualquier mirada curiosa, dos mundos rotos se reencontraban. Alice y Spencer, dos figuras diferentes en casi todo: crianza, ambición, estatus, educación, pero unidas por algo que pocos se atreverían a admitir en voz alta: la negativa a aceptar la derrota. Y aquella noche, bajo la tenue luz de una lámpara antigua, ambos compartían algo más que recuerdos. Compartían una causa. La sala en la que se encontraban era sencilla, pero aún conservaba un rastro de sofisticación decadente. Una alfombra antigua cubría el suelo, las paredes de madera acumulaban humedad y el aire olía a abandono y a planes. Allí no había lujo ni estatus, pero había silencio. Un silencio tenso, denso, que solo existe cuando dos personas cargan el mismo tipo de rabia. La que no explota,
sino que se organiza. Alice estaba sentada frente a la ventana, mirando a la nada. La libertad que había conquistado la inquietaba, porque sabía que era una libertad frágil, suspendida entre cifras y conveniencias. Aún sentía el peso del uniforme, de la celda, de las conversaciones entre paredes frías, y más que nada, sentía la humillación pública, la caída, la etiqueta estampada en los ojos de los demás. No soportaba que la vieran como la mujer que había perdido ante una mujer como Luana. Eso, para ella, era intolerable. Spencer, al otro lado de la sala, apoyaba los codos en las rodillas y miraba al suelo. La libertad anticipada le había devuelto el aire, pero no la paz. Sabía que su reputación estaba en ruinas. Las sonrisas que antes lo rodeaban en la corporación ahora estaban cargadas de cinismo. Ya no recibía las mismas invitaciones, los mismos saludos. Era como si estuviera vivo, pero cancelado. Un cuerpo presente en un lugar donde nadie más quería que estuviera. Lo único que aún tenía sentido era la promesa de recuperar el control de su propia narrativa. Y Alice, por improbable que pareciera, era la única capaz de entenderlo. «Lo hemos perdido todo por culpa de ellos», dijo Alice sin mirarlo. Su voz era baja pero firme. No solo la comodidad, hemos perdido el nombre, la fuerza, la imagen, la versión de la historia que nos favorecía. Spencer no respondió de inmediato, pero su silencio no era desinterés, era cálculo. Sabía que Alice hablaba con estrategia. Siempre había sido así. No actuaba por impulso. Y por mucho que hubiera arrogancia en cada una de sus palabras, también había verdad. Él también había perdido más que bienes. Había perdido el respeto, el aura de poder, la libertad de caminar sin ser mirado con recelo. «Tienen que entender que no han ganado», dijo él por fin. Aquello fue una batalla, pero la guerra sigue abierta. Alice volvió la cara, mirándolo ahora directamente. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaron, no por emoción, sino por claridad. Eso era lo que quería oír. No palabras de lamento, no confesiones de culpa. Quería una alianza. Quería tener a su lado a alguien que no le recordara la derrota, sino que compartiera su sed de revancha. Y Spencer, por muy imperfecto que fuera, tenía el perfil ideal: resentido, curtido, experimentado y dispuesto a cruzar límites. Las siguientes horas estuvieron marcadas por una larga conversación, pero no fue un intercambio de desahogos. Fue una construcción, fría, meticulosa, paciente. No querían repetir los errores del pasado. Sabían que Felipe era más que un obstáculo. Era un estratega, un hombre con acceso, influencia y la confianza de muchos. Un director del FBI no era solo un objetivo difícil, era un hombre acostumbrado a lidiar con peligros. Si iban a enfrentarse a él, tendrían que ir más allá de la impulsividad. Alice sugirió empezar poco a poco, observar sus pasos, trazar su rutina, averiguar dónde trabajaba, dónde vivía, quién frecuentaba su casa, qué coches utilizaba, quiénes eran sus aliados más cercanos. Era necesario conocer los huecos de su agenda, los momentos en los que bajaría la guardia. Spencer, por su parte, propuso utilizar lo que quedaba de su red informal. Todavía tenía colegas dentro de la policía que, aunque a distancia, podían alimentar el plan con información discreta, contactos y acceso no oficial a bases de datos. Decidieron dividirse las tareas. Alice se encargaría de la parte financiera y jurídica, pagos, contratos, nombres limpios para hacer el trabajo sucio. Spencer, de la parte táctica, vigilancia, interceptaciones, logística. Y lo más importante, ambos tenían un objetivo común. No querían que Philip solo pagara, querían que lo sintiera, que perdiera algo que no pudiera volver a comprar. Detrás de cada frase pronunciada había una inquietud común, el miedo a ser borrados de la historia. Ese era el combustible que los movía. No se trataba solo de venganza, era la negativa a aceptar el olvido. Y sabían que, para que sus nombres volvieran a ser temidos, respetados o al menos mencionados, tendrían que provocar algo lo suficientemente grande como para hacer ruido, algo calculado, cruel y simbólico. Mientras avanzaba la madrugada, los dos permanecieron allí, dibujando líneas en papeles, analizando informes antiguos, accediendo a archivos guardados. La luz de la lámpara parecía más intensa a medida que las ideas tomaban forma. La casa, antes silenciosa y vacía, ahora parecía latir con la energía oscura de la conspiración. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, tiñendo de dorado las ventanas polvorientas, Alice se levantó, se arregló el pelo frente al espejo y dijo solo una cosa: «Ahora es nuestro turno de observar». Y Spencer asintió con una media sonrisa. Era el comienzo de algo nuevo. Ya no era un plan apresurado, como la otra vez, sino un juego a largo plazo. Un juego en el que los errores serían fatales. Y esta vez estaban decididos a no equivocarse. Los días que siguieron a la nueva alianza entre Alice y Spencer se desarrollaron como las páginas de un libro sombrío, escrito entre líneas con silencio y desprecio. Mientras la ciudad seguía su ritmo acelerado de compromisos, rutinas y distracciones, bajo el hormigón
hormigón y las apariencias, algo se movía, lento, meticuloso, casi invisible. Era el tipo de conspiración que no necesitaba prisa, solo precisión. Y ahora, Philippe estaba en el centro de un plan que no solo pretendía herir su cuerpo, sino desestabilizar todo lo que representaba. Spencer, con su experiencia operativa, había estudiado cada detalle de la rutina de Philippe. ¿A qué hora salía del edificio del FBI? La ruta que prefería para evitar los atascos. Los días en que salía más tarde, cuando los pasillos del edificio federal estaban vacíos y la ciudad ya había reducido su bullicio a un susurro urbano. Sabía que Philippe era cuidadoso, pero también sabía que todo hombre, por muy metódico que sea, tiene patrones. Y los patrones son como grietas. Con el tiempo, todo lo que es sólido puede romperse por ellos. Alice, por su parte, se encargó de conseguir apoyo. Utilizó su influencia en ámbitos donde el poder no se expresa en titulares, sino en acuerdos. Se sobornó a 4 policías, todos ellos hombres con antecedentes limpios, pero con los ojos cansados de un sistema que no les recompensaba. Les ofreció dinero, estabilidad y, sobre todo, discreción. No se trataba de un asesinato, era un mensaje, una advertencia, un golpe que tendría el impacto suficiente para poner a Philippe contra la pared o en el suelo. Era jueves por la noche. El cielo sobre Los Ángeles estaba opaco, cubierto de nubes pesadas, y la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. Philippe había salido de la oficina más tarde de lo habitual. Una reunión con el departamento de inteligencia lo había retenido hasta después de las 9 de la noche. Tomó el ascensor con pasos lentos, el cuerpo cansado, pero la mente alerta como siempre. Sabía que vivía tiempos peligrosos, lo sentía en el aire, pero no imaginaba que la amenaza ya había traspasado las barreras de los planes y se había convertido en acción. Entró en su coche con naturalidad. No se percató del vehículo estacionado 2 cuadras más adelante, ni de los faros apagados, ni del reflejo de 4 siluetas dentro de una camioneta oscura. Giró la llave, ajustó el espejo retrovisor y aceleró con calma hacia la salida del estacionamiento subterráneo. La radio sonaba con una suave música instrumental que contrastaba con la tensión que se acercaba a él a un ritmo creciente. Los primeros 5 minutos del trayecto transcurrieron sin incidentes, pero al entrar en una avenida con poco tráfico, las luces traseras de su coche fueron iluminadas por otro vehículo, que apareció detrás de forma repentina, demasiado rápida para ser normal. Philippe se dio cuenta. Sus ojos se entrecerraron. La intuición gritó incluso antes de que la lógica completara la ecuación. Aceleró un poco, giró a la derecha, luego a la izquierda. El coche de atrás repetía los movimientos. Fue entonces cuando lo comprendió. Lo estaban siguiendo. Philippe no era un hombre que se dejaba llevar por el pánico. Sus manos permanecieron firmes al volante. Aceleró aún más. No buscaba huir, buscaba identificar. ¿Quién era? ¿Cuántos eran? ¿De dónde venían? Pero antes de que pudiera tomar una decisión táctica, los primeros disparos alcanzaron el costado de su coche. El cristal se astilló, el metal se retorció, los neumáticos derraparon sobre el asfalto mojado y el sonido de las balas se mezcló con el del motor enloquecido. Philippe intentó mantener el control, tomó una curva cerrada y se desvió hacia una carretera secundaria que bordeaba un parque forestal. Era oscuro, aislado, pero conocía bien ese camino. El problema fue que, durante la huida, un segundo disparo atravesó la carrocería y le alcanzó en el hombro. El impacto le hizo perder momentáneamente el control de la dirección. El coche chocó contra un terraplén y cayó en una zanja poco profunda al lado de la carretera. La cabina se llenó de humo. Philippe tenía todo el cuerpo dolorido, pero estaba consciente. Se soltó el cinturón, abrió la puerta con dificultad y salió cojeando. El sonido de los coches que se acercaban le hizo reaccionar por puro instinto. Corrió hacia el bosque, guiado solo por la oscuridad y el deseo de sobrevivir. Los hombres que lo perseguían detuvieron el coche, registraron el perímetro, pero dudaron en adentrarse tanto en el bosque. La misión era clara: presionar, asustar, alcanzar, pero no tenían órdenes de ir más allá. Al fin y al cabo, el verdadero juego no había hecho más que empezar. Philippe avanzó por el bosque durante casi 1 hora. Con el brazo herido, la respiración entrecortada y la vista oscureciéndose en algunos momentos, encontró una cabaña, pequeña, de madera gastada, escondida entre altos pinos. Allí vivía Rubén, un hombre solitario, antiguo cazador, que hacía años había elegido una vida lejos de la ciudad. Rubén lo acogió sin preguntas, simplemente le tendió la mano y lo llevó dentro. Lo cuidó con agua tibia, remedios antiguos y un silencio respetuoso. 3 días después, Philippe se despertó con más claridad, el cuerpo aún dolorido, pero la mente intacta. En ese instante, mientras miraba por la ventana de la cabaña y escuchaba el sonido del viento entre los árboles, Philippe comprendió: no se trataba solo de justicia, se trataba de sobrevivir, de proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Y más que eso, se trataba de acabar con la amenaza de una vez por todas. Le dio las gracias a Rubén. Le prometió que volvería para devolverle el favor. Y al salir de la cabaña, con pasos aún lentos, pero con el espíritu encendido,
juró. Habían cruzado una línea, y ahora no habría marcha atrás. El olor a tierra húmeda y madera envejecida llenaba la pequeña habitación. Afuera, los vientos sacudían los árboles con cierta furia contenida, como si el mundo mismo intentara procesar lo que había sucedido. Felipe se despertó con la respiración pesada, los ojos luchando contra la penumbra que aún dominaba la cabaña. Su mente tardó unos segundos en reconocer que estaba vivo, pero no ileso. Le dolía mucho el brazo, y el vendaje improvisado con trozos de tela reciclada delataba la improvisación del tratamiento. Estaba tumbado sobre un colchón sencillo, apoyado en una estructura de madera firme, pero rudimentaria. No había ninguna comodidad, pero había refugio. Y refugio, en ese momento, lo era todo. Rubén, el hombre que lo había acogido, era una figura enigmática. No hacía preguntas. Tenía unos ojos que parecían haberlo visto todo, desde nacimientos hasta pérdidas profundas, pasando por batallas que no se libraron con armas, sino con tiempo y dolor. Se comunicaba con lo esencial, miradas directas, gestos firmes y acciones silenciosas. Alimentó a Felipe con caldo caliente, le curó la herida con manos callosas y expertas, y dejó que su cuerpo y su espíritu encontraran descanso. Durante los 2 primeros días, Felipe apenas habló. Pasaba la mayor parte del tiempo inmóvil, entre el reposo forzado y una vigilia interior que parecía más agotadora que cualquier misión que hubiera cumplido jamás. Repasaba mentalmente la emboscada, el coche detrás de él, los disparos, la carrera por el bosque, la caída, el sabor metálico en la boca, el dolor en el hombro, el sonido sordo de los neumáticos derrapando detrás de él, pero sobre todo, recordaba la mirada de uno de los tiradores, una mirada vacía, profesional, sin vacilación. No estaban allí para asustarlo, estaban allí para derribarlo, pero no cayó. Herido, sí, sorprendido, sí, pero aún en pie, aún vivo, aún pensando. Y eso, por sí solo, ya era una afrenta al plan de sus enemigos. Lo querían silenciado, invisible. Un hombre que desaparecería sin dejar rastro, o peor aún, desacreditado. Pero la supervivencia de Philippe fue, en ese momento, una ruptura en el guión que Alice y Spencer habían trazado con tanto cuidado. A la mañana del tercer día, al despertar con más lucidez, Philippe miró por la ventana de la cabaña y vio la luz dorada que se extendía entre las ramas. El bosque estaba vivo, caótico y silencioso al mismo tiempo. Era un mundo paralelo, donde los ruidos de la ciudad no existían y todo dependía del instinto, la paciencia y la fuerza interior. Eso, en cierto modo, lo reflejaba. Y en ese momento, allí, en ese aislamiento forzado, algo dentro de él se organizaba. «Tengo que volver», dijo con voz ronca pero firme, mientras miraba a Rubén, que le preparaba un nuevo vendaje. Rubén asintió con la mirada y no hizo preguntas. Sabía que aquel hombre que tenía delante no era alguien común. Era alguien que llevaba una misión que no había terminado. Alguien que, incluso herido, tenía en la mirada la firmeza de quien no aceptaba dejar las cosas a medias. Felipe se quedó un día más. Lo suficiente para poder moverse sin tanto dolor, para recuperar parte de la energía, para trazar mentalmente los próximos pasos. Aprovechó el tiempo para reevaluar las alianzas, recordar caras y lugares, repasar información. Sabía que volver a la ciudad sería peligroso, pero aún más peligroso era callarse, y él nunca se callaría. Al despedirse de Rubén, le tendió la mano con sincera gratitud. «Me has dado lo que necesitaba, tiempo y silencio. Volveré. Y cuando todo esto termine, me volverás a ver», dijo en voz baja, cargada de promesas. Rubén solo respondió con un gesto de cabeza y una palmada en el hombro de Philip, sin palabras, solo comprensión. El regreso a la ciudad fue discreto. Hizo autostop con un camionero que hacía entregas en comunidades cercanas. Llevaba una gorra para cubrirse parte del rostro y una chaqueta holgada que ocultaba el vendaje. Al llegar al perímetro urbano, no se dirigió directamente a su casa. Sabía que lo vigilaban. Sabía que había ojos por todas partes, esperando confirmar que había desaparecido para siempre. Solo se puso en contacto con 2 hombres, antiguos soldados. Hombres que no necesitaban largas explicaciones. Al escucharlos solo dijeron: «Estamos contigo», y eso era suficiente. Philippe ya no era solo el director del FBI, era un superviviente con un propósito, y ese propósito era claro: arrancar las raíces del mal, no solo proteger a su familia. Sabía que Alice y Spencer habían cruzado una línea, sabía que no darían marcha atrás, que el ataque contra él no era el final, sino el anuncio de una nueva fase de la guerra. Y por eso no volvería como antes, volvería más estratégico, más letal en su precisión, más centrado, porque si la batalla ahora no solo implicaba la justicia, sino la supervivencia, él estaba listo. Y su mundo, silenciosamente, comenzaba a derrumbarse. El regreso de Felipe a la ciudad no fue triunfal, no hubo recepción, ni titulares, ni abrazos en público. Su regreso se hizo en silencio y con determinación. No era un regreso para ser visto, era una entrada estratégica
única, sutil, casi invisible, como debe ser todo renacimiento verdadero. Felipe ya no era el mismo hombre que había sido emboscado en aquella carretera oscura. Algo dentro de él se había roto, sí, pero no para destruir, sino para abrir espacio. No volvía como antes, volvía como alguien que había llegado al límite y regresaba con una claridad que solo el dolor puede ofrecer. Lo primero que hizo al llegar fue no ir a casa. Sabía que su hogar, por muy seguro que pareciera, todavía estaba bajo vigilancia. Y más que eso, sabía que volver a ese lugar con la misma rutina de antes sería ofrecer su ubicación en bandeja de plata. Era hora de moverse como ellos, en las sombras. Irónicamente, nadie mejor que él para hacerlo. Durante años, lo habían entrenado para enfrentarse al enemigo invisible. Ahora, él se convertía en la amenaza silenciosa que sus adversarios no podían prever. Se instaló en un apartamento sencillo, alquilado a nombre de una empresa ficticia, utilizada para operaciones confidenciales del gobierno. 4 pisos por encima de una tienda de repuestos para automóviles, sin cámaras en los pasillos, con acceso limitado y total anonimato. Allí, entre paredes sin adornos, comenzó a organizar su siguiente fase. Su cuerpo aún llevaba las marcas del enfrentamiento, el hombro herido, los músculos entumecidos por el dolor, pero su espíritu, ese ya estaba en marcha. Se sentó frente a una mesa improvisada, colocó sobre ella todos los archivos recuperados, imágenes, transcripciones, pruebas digitales y los nombres de todos los implicados. Era como armar un nuevo rompecabezas, solo que esta vez no buscaba entender el pasado, buscaba construir el desenlace. En cada rostro que miraba en las fotografías, veía no solo enemigos, sino piezas de un sistema que insistía en proteger a los culpables y castigar a los justos. Alice, Spencer, los policías contratados, los financiadores ocultos. Nadie se salvaría. A lo largo de los días, Felipe reunió aliados, no muchos, solo los imprescindibles. Hombres y mujeres que, como él, conocían la oscuridad del poder y aún así se negaban a formar parte de él. Personas de confianza, silenciosas, con acceso a tecnologías que el público ni siquiera imagina que existen. Uno de ellos era especialista en rastreo digital, otro experto en ingeniería de datos, una tercera, hacker experimentada con historial en operaciones internacionales. A ellos, Felipe no les hizo promesas, les ofreció la verdad, les mostró los informes, les presentó los nombres y les dijo lo que quería, no venganza, sino justicia, del tipo que el sistema no puede ofrecer por sí solo. Durante noches seguidas, durmió poco, las ojeras se le marcaron más, se dejó crecer la barba sin cuidado, pero en cada rasgo de su rostro se veía determinación. Estudiaba los movimientos de Spencer, interceptó llamadas, descubrió que frecuentaba el mismo restaurante todos los viernes, escondido entre paredes oscuras y encuentros discretos. También descubrió que Alice había retomado parte de sus contactos políticos en reuniones que simulaban ser benéficas, pero que ocultaban acuerdos. Todo fue documentado, trazado y analizado como un plan militar. Pero el renacimiento de Philip no fue solo operativo, fue interno. Al mirarse al espejo por la noche, reconocía las marcas de lo que había vivido, la cicatriz en el hombro, el cambio en su mirada, la forma en que se movía, pero sobre todo sentía orgullo, no por ser invencible, sino por haberse mantenido en pie, porque la verdadera fuerza, había aprendido, no está en la ausencia de caídas, sino en la elección de levantarse con más convicción que antes. A veces pensaba en Luana. No se habían hablado desde su fuga. Ella sabía que estaba vivo, pero no tenía ni idea de lo que había pasado. Y eso, por ahora, era lo más seguro. Philip quería protegerla de todo, de las amenazas, de la exposición, de la ira silenciosa que aún flotaba en el aire, pero sabía que pronto volvería con ella, no solo con respuestas, sino con un mundo más seguro para que, juntos, pudieran respirar en paz. En la 12ª noche, tras días de vigilancia, reunió a su pequeño grupo y trazó el plan definitivo. No se trataba de violencia, se trataba de exposición. Reunirían todas las pruebas en un único dossier, algo tan completo, tan claro, que ninguna autoridad, por corrupta que fuera, podría enterrar. Al mismo tiempo, capturarían a Spencer, no para hacer justicia por su cuenta, sino para llevarlo a un lugar donde la verdad ya no pudiera ser negada ni comprada, una isla fuera del radar, un lugar donde permanecería, lejos de cualquier influencia, hasta que todos los demás cayeran. Felipe ya no era un director de oficina, ahora era un hombre que había atravesado la oscuridad y había regresado con el alma intacta, un hombre que ya no buscaba solo corregir el error cometido contra él, sino enfrentarse al sistema que había permitido que ese error existiera. Y con cada paso que daba, crecía una nueva certeza: no hay nada más peligroso
que alguien que lo ha perdido todo, ha sobrevivido y ha regresado con un plan. Durante semanas, Philippe había reunido un grupo de menos de 8 miembros. Todos ellos eran exagentes altamente entrenados, procedentes de diferentes áreas: inteligencia, infiltración, contraespionaje, guerra electrónica. No era un equipo formal, ni reconocido por los sectores habituales del gobierno. Era una fuerza silenciosa, activada no por órdenes, sino por principios. Cada uno de ellos había abandonado la escena pública por motivos distintos, pero ante la llamada de Philip, todos regresaron, no por él, sino por lo que representaba. El objetivo de la misión era claro: Spencer, no el hombre en sí, sino el núcleo de influencia que aún mantenía. Su actividad había aumentado en los últimos días. Discretamente, había vuelto a ponerse en contacto con policías de confianza, montando lo que parecía ser un plan paralelo para proteger a Alice y, tal vez, preparar el próximo golpe. Philippe no podía permitirlo. Ya no. Era hora de sacarlo del tablero. Pero capturar a alguien como Spencer requería más que fuerza. Requería cálculo, conocimiento del terreno, anticipación de rutas y lectura psicológica. Philippe pasó días enteros revisando los lugares que frecuentaba Spencer. Descubrió que todos los martes, alrededor de las 23:00, visitaba una casa apartada en los suburbios de Encino, la casa de un viejo compañero de operaciones internas, un lugar discreto, sin cámaras públicas cerca, protegido por una densa vegetación y con acceso restringido. Era el lugar ideal, y sería allí. La víspera de la operación, reinaba el silencio en el apartamento donde se había instalado el equipo. Mapas en el suelo, dispositivos de comunicación encriptados esparcidos por la mesa, linternas tácticas, micrófonos, drones de observación y armas no letales cuidadosamente organizadas. Las órdenes de Philip eran claras: nadie resulta herido, nadie habla, nadie deja huellas. No estaban allí para alimentar la venganza. Estaban allí para extraer un objetivo, aislarlo y utilizarlo para desmantelar todo lo que quedaba de esa sucia red. A las 22:40, los vehículos se dividieron. 2 siguieron por rutas secundarias. Un dron se elevó discretamente por los cielos del vecindario. Desde lo alto, la casa apareció con claridad en la pantalla del equipo: 2 entradas, una ruta de escape en la parte trasera y un pequeño cobertizo donde Spencer solía guardar documentos y archivos fuera del sistema digital. Philippe lo observaba todo con la mirada entrenada de quien ha dirigido operaciones en territorios hostiles. Y ahora, el campo era personal. A las 23:07, el coche de Spencer apareció en la curva del camino de tierra. Los faros cortaron la oscuridad como cuchillas. Conducía solo. Aparcó cerca de la casa y caminó hasta el porche sin notar nada extraño. La operación fantasma ya había comenzado. El primer agente se acercó por detrás de la casa, silencioso como una sombra. El segundo, por el lado opuesto, desactivó los sensores de presencia externos. En cuestión de segundos, la casa estaba rodeada. Cuando Spencer abrió la puerta para entrar, 2 hombres lo interceptaron. No se oyó ningún ruido, solo la fuerza firme de quien sabe dónde tocar para inmovilizar sin hacer daño. Intentó reaccionar, pero la sorpresa fue total. En menos de 2 minutos, estaba esposado, vendado y siendo conducido al vehículo con cristales tintados que ya lo esperaba en la salida alternativa de la calle. Mientras tanto, Philippe entraba en la casa. No buscaba armas ni dinero, buscaba verdades, y las encontró. 3 memorias USB escondidas dentro de un libro falso, una carpeta con documentos paralelos y un ordenador portátil encriptado. Lo recogieron todo. Salieron de la casa antes de que el reloj marcara las 23:25, exactamente como habían planeado. Spencer fue llevado a un hangar alejado, bajo vigilancia reforzada. Allí lo mantuvieron en una habitación sencilla, iluminada artificialmente, con cámara y micrófono. Philippe no fue a verlo de inmediato, lo dejó esperar. Dejó que sintiera la ruptura de la rutina, la pérdida de control, la ausencia de poder. Solo a la mañana siguiente entró en la sala. Spencer estaba sentado, con los brazos apoyados en la mesa, el rostro ligeramente abatido, pero aún tratando de mantener su postura habitual. Al ver a Philippe, su mirada vaciló por un instante, solo un instante, pero fue suficiente. «Siempre has sido más inteligente de lo que pareces», dijo Spencer, tratando de provocarlo. Philippe no respondió, solo tiró de una silla, se sentó frente a él y puso sobre la mesa los pendrives y los papeles que había encontrado. «Esto es el fin, a menos que colabores». Spencer dudó, pero la verdad era una presencia imposible de ignorar. Sabía que era su última oportunidad de salir de todo con un mínimo de dignidad. De lo contrario, desaparecería para siempre, como muchos antes que él. La conversación duró horas, y cuando terminó, Philippe se fue con todo lo que necesitaba: nombres, rutas de dinero, movimientos sospechosos, incluso datos sobre el próximo paso que Alice estaba organizando. El contenido se utilizaría para finalmente
simplemente desmantelar toda la estructura de corrupción. Pero había algo más en juego, la seguridad de Luana. Felipe sabía que ella también era un objetivo, y que para protegerla tenía que llegar hasta el final. La operación Fantasma había sido un éxito, pero no terminaba ahí. Era solo el comienzo de la caída definitiva de aquellos que creían que la justicia podía doblegarse con cifras. Y ahora, con Spencer fuera del tablero, el foco cambiaría. Alice sería la siguiente. El océano no hacía preguntas, solo se llevaba. Se llevaba el barco, se llevaba el tiempo, se llevaba lo que quedaba de la esperanza de Spencer. Era una embarcación discreta, sin nombre aparente, sin señal de radio, sin bandera izada. Un barco de acero mate, con compartimentos internos reforzados, controlado por hombres que hablaban poco y obedecían mucho. El destino era un punto fuera de cualquier mapa comercial, una coordenada que no existía en los registros comunes. Un lugar llamado solo de forma simbólica entre aquellos que lo conocían, la isla olvidada. Spencer ya no luchaba, ni siquiera intentaba discutir. El primer día dentro de aquella embarcación estuvo marcado por un silencio incómodo, no impuesto, pero inevitable. Había sido retirado del mundo con tanta precisión que parecía más un experimento que un castigo. El viaje duraría 8 días, suficiente para que poco a poco se diera cuenta de que no había vuelta atrás, que no habría audiencia, abogados ni llamadas telefónicas, solo la eternidad del anonimato. La tripulación lo trataba con profesionalidad, sin humillarlo, pero tampoco con humanidad. Recibía comidas sencillas, agua a horas fijas, un colchón sujeto a la pared de acero y una pequeña ventana circular por la que solo veía el mar, inmenso, gris, indiferente. El ruido del motor era constante, casi hipnótico, y con cada hora que pasaba, Spencer sentía que el mundo se alejaba un poco más. Durante la travesía, intentó comprender lo que había sucedido. Cómo un hombre con tantos contactos, con tantos favores acumulados a lo largo de su vida, había sido arrancado así, sin aspavientos. Pensaba en Alice, en cómo estaría ahora. ¿Lo sabría? ¿Intentaría encontrarlo? En el fondo, sabía la respuesta. Alice no buscaba a nadie que no le fuera útil. Y él, ahora, solo era un recuerdo de un plan fallido. Un obstáculo descartado en el momento en que él mismo entregó su nombre. En la madrugada del octavo día, cuando el barco finalmente comenzó a reducir la velocidad, Spencer sintió en el pecho algo entre la ansiedad y la desesperación. Se levantó de la litera y se acercó a la ventana. A lo lejos, una mancha oscura apareció en el horizonte. Con el paso de las horas, esa mancha se reveló, tierra firme, rodeada de rocas, vegetación densa y una costa irregular. No había muelle, no había banderas. Solo la discreta presencia de torres de vigilancia y una pequeña estructura de hormigón en el centro de la isla. El desembarco fue silencioso. 4 hombres lo escoltaron en silencio hasta la arena firme, pasando por un estrecho sendero rodeado de matorrales. El calor húmedo de la región lo envolvió como un manto pesado. Era un tipo de aislamiento diferente. No era una prisión en el sentido tradicional, era un exilio. Allí no había rejas visibles, pero tampoco había ningún lugar a donde ir. El mar que lo rodeaba era violento, impredecible, lleno de rocas, y la única radio de la isla estaba encerrada en una sala a la que solo tenían acceso los supervisores. El centro de control era una construcción baja y reforzada, con paredes internas de acero. En su interior, 3 hombres coordinaban el funcionamiento de la isla, junto con un pequeño grupo de vigilantes. Ninguno de ellos hablaba más de lo necesario. A Spencer le asignaron una habitación, 4 metros por 4. Una cama de hormigón con un colchón fino, un lavabo, un retrete y una estantería vacía. Un ventilador giraba lentamente en el techo. Allí era donde iba a vivir. Durante los primeros días, intentó comprender la rutina. Había horarios para comer, para hacer ejercicio al aire libre, para las tareas básicas de mantenimiento de la isla. El resto del tiempo era suyo, o mejor dicho, del silencio. Un silencio que se acumulaba, que ocupaba el espacio como un gas invisible. No se oía el ruido del tráfico, de la ciudad, de voces cruzando los pasillos, solo el sonido de los pájaros salvajes, el viento cortando las ramas y el vaivén lejano de las olas contra las rocas. Poco a poco, Spencer comenzó a darse cuenta del verdadero peso del castigo. No era la privación física, era el olvido. Nadie lo buscaría allí. Su nombre no aparecía en ningún boletín. Su rostro ya no aparecería en reuniones confidenciales. Ninguna autoridad emitiría órdenes de búsqueda. Su ausencia sería solo un dato omitido, una página saltada. Estaba fuera del juego, y el juego continuaría sin él. Por la noche, se tumbaba en el colchón y se quedaba mirando al techo. Revivía mentalmente cada paso que lo había llevado hasta allí. Pensaba en cuándo había empezado todo a derrumbarse.
inocente, cuando se dejó corromper no solo por el dinero, sino por la certeza de que era intocable. Era ese pensamiento el que lo corroía más que cualquier celda, la arrogancia. Creía que estaba por encima de la caída. Y ahora vivía en un lugar donde ni siquiera las caídas tenían testigos. Con el paso de las semanas, los días comenzaron a mezclarse. El tiempo perdió forma. El reloj se convirtió en un simple objeto decorativo. Sus ojos, acostumbrados a identificar amenazas, ahora solo buscaban distracciones. Empezó a organizar su pequeña estantería con piedras y conchas. Dibujaba en la pared con carbón vegetal. Escribía palabras sueltas, sin intención de que fueran leídas. Era una forma de resistir la ausencia, de demostrarse a sí mismo que aún existía. Pero había algo que Spencer no sabía. Philip lo observaba. Desde la distancia sí, pero lo observaba. Le llegaban informes mensuales. Información sobre la adaptación, sobre el estado físico y mental de Spencer. No por venganza, sino porque era parte del plan. Para Philip, la justicia nunca tuvo que ver con el castigo. Se trataba de equilibrio. Y ver a ese hombre vivir día tras día, con la conciencia de lo que había perdido, eso sí era justicia. Spencer, ahora, formaba parte de una historia que nadie más contaría. No había lápida, ni biografía, solo una isla, olvidada por el mundo, donde hombres como él cumplían condenas no con grilletes, sino con el silencio, y el océano, a su alrededor, seguía llevándose todo. Dentro del edificio, el ambiente era frío, como de costumbre. Mármol blanco, eco de pasos formales, miradas impersonales y el peso de las palabras oficiales. Pero, para Luana, todo aquello era más que un escenario jurídico. Era el escenario silencioso donde su dignidad comenzaría a ser restaurada. Estaba sentada en la silla reservada para los que esperan veredictos, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada fija en algún punto entre el pasado y el presente. El pelo recogido en un moño firme, el vestido discreto, la expresión serena, pero por dentro se estaba produciendo una revolución. Sentía la respiración pesada en algunos momentos y al mismo tiempo una especie de fuerza antigua que le subía por las entrañas. No era la fuerza de quien quiere demostrar algo a los demás. Era la fuerza de quien ya ha aprendido que su existencia es, por sí sola, una afrenta a las estructuras que intentan borrarla. Desde el día en que fue injustamente arrastrada de su propia casa, Luana se había mantenido en pie con algo más que coraje. Llevaba fe, sí, pero también indignación. Había pasado por interrogatorios fríos, miradas sesgadas, juicios silenciosos que la vestían de culpa sin pruebas. Y a pesar de haber pagado la multa, a pesar de haber sido liberada por acuerdos y cifras, su libertad nunca había sido plena. Porque aunque estaba libre, llevaba dentro las cicatrices de una herida mayor, la de haber sido silenciada en un mundo que no quería escucharla. Pero ese día, todo cambiaría. Felipe estaba allí, detrás de ella, no como director del FBI, no como marido preocupado, sino como un hombre que había hecho lo imposible por devolverle lo que nunca debió haberle sido quitado: su nombre, su casa, su historia, la justicia. A su lado, los abogados presentaban nuevas pruebas, evidencias irrefutables, grabaciones, confesiones, rastreos y contradicciones en las declaraciones de los implicados. El nombre de Alice aparecía ahora en los autos como autora del plan. Spencer, desaparecido, había dejado suficientes pistas para desmontar todo el engaño. Y allí, en el respetuoso silencio de la sala, los rostros comenzaron a inclinarse ante la verdad. Cuando el juez finalmente se pronunció, la sala se quedó en silencio. Con palabras firmes, reconoció que Luana había sido víctima de un plan urdido, que había sido expuesta de forma injusta y que el sistema había fallado gravemente al no protegerla. Ordenó la devolución inmediata de la casa y el vehículo, la indemnización íntegra por daños morales y materiales, y la reapertura del proceso contra los implicados. Pero nada de eso tuvo el mismo peso que el instante en que miró directamente a Luana y le dijo: «Señora Luana, en nombre de este tribunal y del estado de California, le pedimos perdón por la forma en que ha sido tratada». Fue en ese momento cuando las lágrimas comenzaron a caer, no por el dolor, sino por la liberación. Una emoción que no se puede explicar con frases cortas. Un llanto que no era solo suyo, sino de todas las mujeres negras que, como ella, habían sido desacreditadas, deshumanizadas, invisibilizadas. Cada lágrima que caía por su rostro llevaba consigo los años de lucha, los días de silencio forzado, los instantes en los que casi creyó que era culpa suya por molestar. Felipe le tomó la mano con firmeza. No había ningún discurso ensayado, no había público, pero había un vínculo, un pacto silencioso entre dos personas que habían resistido juntas todo lo que había intentado separarlas. Ella lo miró, y en esa mirada había más que gratitud, había pertenencia, había reconstrucción. Afuera, al salir por las puertas del tribunal,
Luana respiró hondo. Por primera vez en meses, sintió que el aire llenaba sus pulmones sin el peso de la injusticia sobre el pecho. El sol le daba en la cara con una ternura poco habitual. Los periodistas la esperaban, pero ella no dijo nada. Caminó con pasos firmes, como si cada paso redibujara la línea del tiempo. Era como si el suelo reconociera a la mujer que pisaba sobre él, no como una víctima, sino como una superviviente, como una vencedora. Luana estaba a su lado, leyendo lentamente uno de los libros que habían dejado los turistas. La suave brisa movía las cortinas. Era una escena de paz poco habitual, un precioso respiro en la guerra silenciosa que habían librado durante tanto tiempo. Pero entonces sonó el teléfono. Felipe contestó sin imaginar que esa sería la llamada que cambiaría, una vez más, el curso de su vida. Al otro lado de la línea estaba Anderson, su viejo compañero de operaciones y quizás uno de los pocos hombres en los que aún confiaba. Su voz era tensa, directa, sin lugar para cortesías. Los capitanes cedieron a la presión, confesaron. Dijeron que tú fuiste el mentor de la operación que sacó a Spencer del mapa, y ahora toda la policía federal te está buscando. Vienen por ti, amigo, vienen de verdad. Felipe se quedó en silencio por un instante. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía inmóvil. Miró a Luana, que levantó los ojos del libro al percibir el cambio repentino en su expresión. Con un gesto casi imperceptible, le pidió que esperara. Caminó hacia el interior de la casa y cerró la puerta detrás de sí. Necesitaba pensar, respirar, decidir. La noticia no era inesperada. En el fondo, siempre había sabido que ese plan de justicia alternativa tendría un precio, pero no imaginaba que sería tan alto. No se trataba solo de perder su libertad, se trataba de ser arrancado del nuevo mundo que había construido junto a la mujer que amaba, de la paz conquistada con duras batallas. Se trataba de ser despojado, una vez más, de todo lo que había reconstruido con dignidad. Pero Philip no era un hombre que huía, nunca lo había sido, y no iba a empezar ahora. Volvió al balcón, se acercó a Luana y con voz firme y los ojos llorosos dijo: «Tengo que volver». Ella cerró el libro lentamente, tratando de encontrar en ese gesto algún control sobre lo que sentía por dentro. Quería gritar, quería protestar, pero conocía a ese hombre, conocía su alma, sabía que no soportaría vivir huyendo, mirando por encima del hombro. Siempre había sido un soldado, no por el uniforme, sino por su esencia. Al día siguiente, embarcaron juntos. La despedida fue silenciosa, dolorosa, hecha de miradas largas y manos entrelazadas. Al llegar a Estados Unidos, Felipe no buscó ningún escondite. Se presentó en la comisaría federal de forma directa y digna, y en menos de 24 horas estaba detenido. La noticia estalló en los medios de comunicación. Los titulares cuestionaban su conducta. Sus antiguos colegas lamentaban. Sus antiguos enemigos sonreían por dentro. Pero él mantuvo la postura erguida, el rostro impasible, la mirada segura. En la audiencia, los argumentos se lanzaron como flechas. La fiscalía insistía en la tesis de la venganza personal, el abuso de poder y el uso de recursos militares para fines particulares. La defensa mostró el historial impecable de Felipe, su brillante carrera, su compromiso con la ética y la verdad. Luana estaba allí, sentada en la primera fila. No lloraba. Tenía la cabeza alta y miraba a los ojos de cada autoridad como diciendo: «Este hombre vale cada centímetro de mi vida». El juez analizó todo, consideró las pruebas, los testimonios, el contexto, y entonces llegó la sentencia. Felipe perdería definitivamente su cargo de oficial de las Fuerzas Armadas. Sería condenado a 5 años de prisión federal en régimen cerrado. No porque fuera un delincuente común, sino porque el sistema no acepta que se le desafíe, incluso cuando se equivoca. Luana fue absuelta de toda culpa. Permaneció en silencio al escuchar el veredicto, pero por dentro, cada palabra de la sentencia parecía caer como piedras. Felipe se volvió hacia ella al salir de la sala. No dijo nada, solo la miró, y en esa mirada había todo: amor, dolor, valentía y una muda petición de que siguiera siendo fuerte, como siempre lo había sido. La entrada en prisión fue dura, no por miedo, sino por la injusticia. Caminar por esos pasillos, ser tratado como un criminal, oír cómo se cerraban las puertas detrás de él, todo eso hería su identidad, pero lo soportaba, y más que eso, lo entendía. Sabía que esa era la consecuencia del camino que había elegido. En el silencio de la celda, se acostaba con los brazos cruzados detrás de la cabeza y pensaba: valió la pena. Porque, incluso sin libertad, incluso con el honor mancillado públicamente, sabía que había cumplido su misión. Protegió a la mujer que
que ama. Desmanteló una red de mentiras. Hizo lo correcto, incluso cuando lo correcto tenía un alto precio. Con el paso de los meses, Felipe comenzó a ganarse el respeto dentro de la prisión, no por intimidación, sino por su postura. Era firme, justo, tranquilo. Ayudaba a otros presos con cuestiones legales, fomentaba la lectura, creaba rutinas. Se convirtió en una especie de referente allí dentro, alguien que, incluso caído, aún conservaba su dignidad. Y por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la celda, escribía cartas a Luana. Le contaba cómo había sido el día, sus pensamientos, sus recuerdos. Le hablaba de los sueños que aún tenían. Nunca hablaba de rendirse. Siempre hablaba de esperanza. Pero se avecinaba un nuevo peligro. Y Felipe aún no sabía hasta qué punto su vida y la de Luana volverían a correr peligro. Y Luana lo había reconstruido todo. Las paredes de la celda de Felipe estaban sumidas en el silencio cuando llegó la noticia. Era de noche, y los pasillos de la prisión respiraban esa calma forzada, donde el tiempo parece pasar más lentamente. Estaba sentado, repasando mentalmente el contenido de un libro de estrategia que había leído por quinta vez, cuando un guardia golpeó ligeramente la reja y dijo en tono seco: «Tenemos que hablar. Es urgente». Felipe fue conducido a la sala de seguridad interna. Allí le esperaba un agente federal al que reconoció de operaciones anteriores, aunque ahora su rostro estaba marcado por el cansancio de los años. El agente le entregó un dossier fino, pero letal. Al abrirlo, Felipe sintió que su corazón se ralentizaba, no por calma, sino por alerta. Spencer había escapado. Según el informe, durante un cambio de turno y un fallo de protocolo en el puesto clandestino donde estaba aislado, Spencer aprovechó un descuido. Robó ropa, comida enlatada y desapareció por los senderos de la isla hasta llegar a la costa. Un pequeño barco de pescadores lo llevó sin dejar rastro. 24 horas después, se confirmó su presencia en suelo estadounidense. Había vuelto. Philip no preguntó cómo, no cuestionó los detalles. Su mente ya se había disparado en un torbellino de escenarios. La primera imagen que le vino a la mente fue el rostro de Luana, sola, vulnerable, un blanco fácil. Aunque estaba bajo protección, él lo sabía. Spencer no volvería para esconderse. Volvería para hacer daño, para terminar lo que había empezado. Al día siguiente, a través de una línea segura, Felipe se puso en contacto con el agente Sean, uno de los hombres que seguía sus órdenes incluso después de su destitución. Sean era fiel, leal, hasta la médula. Philip le pidió una sola cosa: redoblen la seguridad de Luana, vigilen cada entrada, cada ventana, cada movimiento. Spencer no es solo un criminal, es un depredador cuando se ve acorralado. Sean no preguntó, simplemente obedeció. Pero ni toda la precaución es suficiente cuando el enemigo conoce tus pasos. En una madrugada bochornosa, en medio de la calma del barrio elegante donde Luana había rehecho su vida con discreción, Spencer entró en acción. Con un coche alquilado, guantes, capucha y mapas con los puntos ciegos de las cámaras, irrumpió en la propiedad, neutralizó los sensores de la puerta con equipo improvisado, apagó las luces exteriores y avanzó como una sombra. Luana dormía. Solo se percató de la presencia extraña cuando oyó crujir el suelo de madera, un sonido que no encajaba con los ruidos de la casa. Al abrir los ojos, vio una figura encapuchada frente a ella, apuntándole con algo metálico. Intentó gritar, pero él fue rápido. La orden fue clara: ven conmigo. Pero lo que Spencer no sabía era que 3 agentes estaban disfrazados en la calle, vigilando cada movimiento. El coche negro que arrancó de la casa con los faros apagados llamó la atención. Sean, que operaba el canal de radio, dio la orden: activar interceptación, seguir, no confrontar hasta llegar a un lugar seguro. Y entonces comenzó la persecución, un juego de tensión pura por las avenidas dormidas de la ciudad. El coche de Spencer se saltaba semáforos, tomaba las curvas a toda velocidad y aceleraba con precisión. Luana, en el asiento trasero, intentaba mantener la calma, a pesar de que su corazón latía a 1000 por hora. Conocía ese tipo de mirada. Era la mirada de alguien que no tenía nada que perder. A la altura de la carretera 170, Spencer perdió el control del vehículo al intentar una maniobra brusca para despistar a los agentes. El coche giró, chocó contra el lateral de un terraplén y volcó. El polvo se levantó, el ruido resonó y la madrugada se llenó de tensión. Los agentes llegaron en segundos. Rompieron las puertas, sacaron a Luana inconsciente, pero viva. Spencer estaba con la cabeza gacha, inmóvil, respirando débilmente. Uno de los agentes se acercó lentamente, pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Spencer,
Fingiendo estar inconsciente, se levantó bruscamente, empujó a uno de los militares y corrió. Desapareció entre los árboles que bordeaban la carretera. Era una reserva ambiental, un tramo denso de bosque conocido por ser inhóspito y poco patrullado. Los agentes lo siguieron durante unos metros, pero el terreno era traicionero. La oscuridad impedía cualquier avance seguro. Al otro lado del bosque, Spencer intentaba mantener el control, pero las heridas del accidente lo hacían tambalear. Tenía la ropa rasgada y el cuerpo cubierto de arañazos. Y entonces, entre las ramas y los arbustos, se oyó un ruido que no provenía de hombres ni de máquinas. Spencer se detuvo, miró a un lado. Sus ojos se abrieron como platos. Era un oso negro, enorme, con el pelaje erizado y los dientes al descubierto. El animal no atacó de inmediato. Observó. La tensión en el aire era casi insoportable. Spencer dio un paso atrás. Tropezó. Intentó correr, y el animal lo persiguió. Corrió en zigzag, tropezando con raíces, cayendo y levantándose. Sin embargo, el destino parecía no querer llevárselo. El oso lo alcanzó, lo hirió, pero no lo detuvo. Spencer salió del bosque tambaleándose, desgarrado, manchado, gritando por ayuda, no por redención, sino por socorro. Fue entonces cuando los agentes del FBI lo rodearon. Cayó de rodillas, con la cara cubierta de arañazos, la mirada perdida. Esta vez ya no había escapatoria, ni planes, ni manipulación. Spencer fue esposado, metido en un coche patrulla y llevado bajo escolta a una unidad de máxima seguridad. Luana, en recuperación, fue trasladada a un hospital y dada de alta horas después. El trauma era real, pero su alma estaba intacta, más fuerte que nunca. Al día siguiente, Philippe se enteró de todo por la televisión de la prisión. Las imágenes de Spencer siendo llevado, los rostros de los agentes, el comunicado oficial de la prisión. Cerró los ojos y respiró hondo. Era el fin de una era. Pero la justicia, a veces, elige caminos tortuosos para manifestarse finalmente. La casa de Luana estaba diferente aquella tarde. Era una de esas tardes en las que el cielo parece indeciso entre permanecer azul o ceder a la melancolía de las nubes pesadas. Afuera, los árboles se balanceaban con una brisa suave, y dentro de la sala principal, ella regaba sus plantas con un cuidado casi ceremonial. Cada gesto era tranquilo, preciso. Las plantas crecían fuertes, con raíces profundas, al igual que ella. Hacía semanas que Spencer había sido juzgado y condenado definitivamente. Cadena perpetua, sin apelaciones, sin acuerdos, sin escapatorias. La justicia, por fin, parecía haber encontrado su firmeza. Aún así, la paz no era un botón que se pulsara. Era algo que ella había ido cultivando poco a poco, día tras día, gesto a gesto. Un té preparado sin prisas, una canción sonando en el fondo de la casa, un libro leído a la luz del porche. Y aunque Philippe seguía en la cárcel, había aprendido a caminar con sus propios pies. Pero aquella tarde, la paz se vio interrumpida. Un coche blanco se detuvo frente a la puerta de la casa. Luana miró atentamente por la ventana. Reconoció la silueta incluso antes de que la persona saliera. Sintió algo extraño extenderse por su cuerpo. No era miedo ni rabia. Era como si todo el pasado hubiera cobrado forma humana y hubiera vuelto para una conversación que ella nunca había pedido. Alice. El tiempo había dejado huellas en ella. Estaba visiblemente más delgada, con el rostro abatido y ropa demasiado discreta para alguien que antes irradiaba vanidad. Caminaba con vacilación, con pasos cortos, como si cada centímetro del suelo fuera demasiado pesado para pisarlo. Cuando llegó a la puerta, llamó al timbre y esperó. Luana no abrió de inmediato. Respiró hondo, con firmeza, y solo entonces giró el pomo. Las dos se miraron durante largos segundos, sin palabras, solo el enfrentamiento entre miradas de vidas opuestas. «Solo quiero hablar», dijo Alice, con voz baja, casi ahogada. «Solo eso». Luana mantuvo la puerta entreabierta. No la invitó a entrar. No se movió. Solo escuchó. Alice continuó. «He venido a pedirte perdón. Sé que no hay palabras que puedan reparar lo que hice. Sé que me odias, y me lo merezco. Pero yo también lo he perdido todo. Mis hijos ya no me hablan. Mis padres se han mudado de ciudad. Ya no puedo mirarme al espejo y ver a la mujer que era. Y todo esto empezó el día en que apareciste aquí con ese coche precioso, con esa presencia que me hizo sentir pequeña». Su voz temblaba. Luana se mantuvo firme. No era ninguna sorpresa. Siempre había sabido que el odio de Alice no era realmente hacia ella, sino hacia el espejo que la presencia de una mujer negra y exitosa ponía delante de alguien que no sabía lidiar con su propia mediocridad. «No he venido a convencerte de nada», continuó Alice, con los ojos húmedos. «Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo siento. De verdad, quería que lo supieras. Eso es todo». El silencio entre ellas creció como un muro. Luana respiró hondo y dejó que su mano se apoyara en el marco de la puerta. Y entonces, con voz tranquila pero firme, respondió: «Alice, lo que hiciste no fue solo un error. Fue una elección. Elegiste destruirme. Elegiste inventar mentiras, pagar sobornos, usar el sistema en mi contra. Y aun después de todo, incluso cuando todo salió a la luz, no viniste a pedirme perdón al hospital, ni al tribunal.
real, ni cuando casi lo pierdo todo. Has venido ahora, cuando todo ha pasado, cuando ya no corres ningún riesgo. Alice bajó la mirada. Intentó hablar, pero no pudo. Luana continuó. Lo que sientes ahora no es arrepentimiento, es una consecuencia. El arrepentimiento es cuando nos negamos a hacer algo, aunque podamos. Tú lo hiciste, y ahora estás cosechando lo que sembraste. La brisa de la tarde sopló suavemente. Las hojas del árbol frente a ellas bailaron en el aire. No te odio, Alice. Te odié. Soñé con enfrentarme a ti, pero eso ya no me pertenece. Hoy soy libre, libre de ti, del dolor, del pasado. ¿Y sabes por qué? Porque ya no cargo con nada de lo que intentaste dejarme. Ni rencor, ni dolor, ni odio. Alice la miró con lágrimas cayendo lentamente por su rostro. Entonces, ¿me perdonas? Luana sonrió. Una sonrisa sin ironía, una sonrisa tranquila, pero no indulgente. El perdón no es un billete de entrada, es un billete de salida. Y hace tiempo que te saqué de mi interior. Te perdoné, Alice, pero no abro la puerta de mi casa a quien intentó destruir mi hogar. Este lugar, esta paz. He luchado mucho para construirlo, y no vas a ser tú quien entre aquí ahora y lo cambie. Cerró la puerta con suavidad, sin ira, sin prisa, solo con convicción. Desde dentro, Luana volvió a sus plantas, cogió la regadera y siguió con su ritual. Cada hoja que tocaba, cada flor que observaba, le recordaba a la mujer en la que se había convertido. Una mujer que no se doblega, que no se venga, pero que tampoco se permite volver a ser herida por alguien que solo reconoce el dolor después de esparcirlo.